Sí, está hace? haciendo 30 grados, pero Ah, como que no como estamos acá. acostumbrados todavía. ¿Ah, sí? Ujú. ¿Usted está en Mendoza o no? No, ¿usted Aires. está? Ah, Pero, yo, ¿qué? yo estuve hasta ayer en Mendoza y hacía un calor. Mendoza es peor, claro, porque es un Ah, desierto. sí, no Sí, se puede respirar, es como que te sofoca. sí, es terrible. No, ni hablar cuando hay vientos hondos, ahí te querés morir literal, literal. O sea, Ay, no, no, no es paso, tremendo. no paso, paso. Es tremendo. Hola, profe, buenas Disculpame. tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué fuiste a pasear, Cele, a Mendoza? ¿O a qué? No, por trabajo, por trabajo. Tengo los vendedores a lo largo del país y cuando hay un grupo muy grande nuevo de tarjeta naranja, capaz que lo conoce, y Ah, voy a generarles capacitaciones. Eh, y nada, fui el miércoles y volví el jueves, o sea, voy y vengo en el día, o en el día o el otro día. claro. Sí, no, allá es insoportable el calor. Sí, es pesado, es pesado. Es distinto, es como, es seco. Igual está más húmedo después de que hicieron como unos espejos artificiales de agua, ¿viste? Eso indefectiblemente después te afecta el clima, ¿no? O sea, te cambia un poquito, pero sí, ponele. Ah, Antes no te llovía, pasabas años sin que lloviera nada, ni un poquito. O sea, ¿lo que es eso? no. Y sí, me llamó la atención ver que todas las acequias estaban llenas de agua y antes, por lo general en la época de calor, ya estaban sequitas. Claro, sí, sí, está lloviendo bastante más. Hola, Rocío, Profe, ¿cómo va? ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Sí, ¿cómo ¿Todo bien? están? Sí, sí, por lo menos ahora llueve bastante, digo, a comparación de antes. Pero bueno. Bueno, chicas, ahí vi que Lázaro, no sé cuándo llegó ayer, me llegó un correo de baja de Lázaro. No sabía. Bueno, nada, tiro el comentario nada más. No sé si ustedes sabían. Eh, Sí, profe, se fue de baja esta semana. ujú. Claro, sí, nosotros de ser el último eslabón que nos avisan, nos comunican de todo el proceso. Bueno, hoy es la última clase teórica, ¿sí? La última clase de contenido del programa. Ya, la semana que viene tenemos el parcial, que no nos vemos, así que hola Lu, que va a ser, vamos a hablar ahora de eso. Lo van a hacer ustedes, digamos. eh, igual vamos, estaba pensando, porque se supone que es feriado, por eso no sé qué prefieren si para digamos que se habilite ahí ese día o se habilita antes, pero bueno, pero tiene que tener como un margen de para ser justos con todo el resto también de las comisiones, ¿no? Como no muchos tiempos, sino como un mismo día que puedan resolverlo y entregarlo. Bien. Pero bueno, se supone que correspondería el mismo viernes, pero bueno, porque se supone que por más que sea feriado, ustedes las clases las tienen. Entonces, no hay feriados para las clases, digamos. Así que, bueno, si les viene bien, lo dejamos el viernes. Y bueno, y vamos a ver con qué vamos a trabajar, pero bueno, o sea, la semana que viene ya comienzan las evaluaciones, parcial 2 y ya después las otras para el TIF. Yo los que les puedo ofrecer, como no vamos a estar yendo no, no nos vamos a estar viendo, sí, nos podemos comunicar obviamente por plataforma, pero por ahí no es lo mismo. Yo les puedo ofrecer, si quieren, me escriben por privado si les interesa, o sea, si tienen alguna duda o algo, les paso por privado los links de las otras comisiones de reunión, que nos vemos, tenemos el parcial en forma sincrónica con ellos, pero de paso vamos a ver, ¿no? Esto, dudas del TIF y todo esto, o sea, si quieren, me avisan, y entonces yo les digo, bueno, a tal hora, qué sé yo, les paso el link. Bueno, así nos podemos ver, digamos, podemos ver las dudas que tengan, las consultas con respecto al TIF. Bien, si no, bueno, si no tienen para presentar para la semana que viene o para la otra, si no lo presentan ahí, veremos las dudas y todo y haremos en medio un cierre de materia ahí y lo presentan la otra semana, como quieran. Pero bueno, nosotras hasta ahora estamos medias jugadas también, ¿no? Por ahí, igual son poquitos, eso es si fueran 30 50 estamos medio en el horno porque no nos van a dar los tiempos. Pero bueno, son poquitos, así que no hay problema. Lo que ustedes digo para que se planifiquen y me avisan. ¿M?
yo tengo clases con las otras comisiones los lunes en la tarde, martes y jueves en la mañana, a las 10 de la mañana. Así que más o menos, pero calculo ahí con el trabajo se les puede complicar, pero bueno. Si no, nos vamos comunicando por mensajería interna y bueno, y ahí vemos, ¿sí? Las dudas que tengan. Pregunta, profe, en el caso de que vayamos avanzando y capaz que decidamos y tener la posibilidad de engancharnos en alguna de esas clases, ¿le podemos Sí, confirmar después? sí, sí, no, esto para que me digan por mensajería Ok. interna, me digan, porque ahí, bueno, profe, no sé, nos podemos juntar a alguna de las clases, ya sea, por eso les digo, la opción es en las mañanas, que es de 10 a 12. Pero bueno, voy a ver, voy a tratar de últimas de dejar las dudas, digamos, de los TIF al principio de las clases, porque vieron que después, como voy a estar evaluando sincrónicamente, por ahí es más difícil calcular los tiempos, y son grupos, los de la mañana son grupos multitudinarios, ese es otro tema. Eh, y el lunes, el vespertino es a las 18 igual que ustedes, pero lunes. Así que bueno, ahí también al inicio y para después dejar el tema de evaluación parcial, los tiempos. Pero bueno, eso, fíjense, y me escriben y yo les mando el link de reunión, les comparto. Porque creo que ustedes deben tener acceso solamente a los suyos, nada más, ¿no? No creo que tengan acceso al de todos. Bueno, ¿qué más? Bueno, eso con respecto a las evaluaciones. Entonces hoy vamos a trabajar sobre la matriz, la plantilla sobre la que van a trabajar, vamos a realizar el parcial. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que les iba a habilitar un lugar para que ustedes subieran y que yo los podía ver antes? Porque la idea en realidad era modo de entrenamiento de práctica para el parcial, pero después como estuve viendo que en realidad en general les ha sido más complejo elaborar esa matriz del problema, los objetivos y todo el tema, pensé en usar directamente esa plantilla que ya estaban armando para el parcial. Entonces, la idea es que cualquier duda, cualquier consulta, quieren que revisemos, este es el momento. Bien, porque obviamente no les va a dar una devolución antes, evaluar antes para después volver a evaluar, o sea, es como medio absurdo. Entonces, la idea es que ahora podamos revisar todas las dudas que tengan y les digo cómo vamos a continuar. Y bueno, el día del parcial se habilitará el examen con las consignas, pero es sobre trabajar sobre ese ya esquema que ya tienen armado en forma grupal, pero al serlo individual lo van a tener que resolver desde otro lugar en forma individual. Bien, y hago, bueno, obviamente esta aclaración siempre porque tienen que usar la tecnología, tienen que usar las herramientas, está muy bien utilizar, ¿no? La inteligencia artificial y todo. Es más, deben usarlo, ¿sí? Igual yo sé que está más en este grupo, pero bueno, lo digo por cualquier cosa, por no dejar nada obvio, pero sepan usarlo inteligentemente, digo, no decir, bueno, ¿qué cosas me sirven? Bueno, esto me sirve, esto no, porque por ahí incluso hasta utiliza el lenguaje distinto, digamos, técnico distinto, bueno, traten de adecuarlo bajo sus propios criterios. Con respecto a lo que hemos ido viendo, ¿no? Por ahí le digo a los chicos, la mañana son chicos re chicos, entonces les digo, no copien y peguen, literal, copian, o sea, literal, ponen. Y se supone que el chat GPT me responde como un experto, imagínense, si acá estamos aprendiendo, imagínense, o sea, es como, ¿no? Entonces, como cosas muy obvias, pero bueno, eso. Que pueden, digo que no hace falta, que pueden utilizar las herramientas, pero sepan esto, que como una asistencia en sí. Ese es el objetivo. Bueno, eso con respecto entonces al parcial. Hoy vamos a ver, voy a hacer de cuenta como que de cero, o sea, empezamos de cero, vamos a tratar de ver todo lo de estadística en realidad, solamente puntualizando sobre los conceptos que ustedes tienen que saber si para, digamos, para esta materia, que es muy básico, es muy incipiente. Yo voy a complementar con otra información, pero simplemente con el objetivo de que ustedes puedan comprender las lógicas de pensamiento detrás de la estadística, porque si les doy los conceptos en forma aislada, queda descontextualizado y no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, simplemente les voy a dar más, digamos, con material, más información, pero para que se pueda comprender las lógicas. Pero de ahí, la verdad que estadística hay que estudiar las partes, ¿sí? Es un mundo. Pero bueno. ¿Eso Y entra en el parcial, profe? no, no, sí, estadística no entra en el parcial, pero sí vamos a hacer, no de estadística, sino
digamos, a partir de esa plantilla que ustedes elaboran el cuestionario, ¿sí? El formulario, la encuesta, eh, Google Form les va a arrojar los resultados, ¿no? La idea es que tengamos la plantilla armada, tengan armado el instrumento también en el formulario de Google, la herramienta, lo puedan aplicar entre ustedes para que simplemente es ese ejercicio de recabar, si bien eso lo hacen grupal, recaban la información, pero también vamos a hacer como un ejercicio que eso también, eso es lo que voy a evaluar también más que, no es que vas a analizar a través de estadísticas, sino esta interpretación que les voy a explicar ahora, pero de esos datos en realidad, pero tiene que ver con la problematización, con los objetivos que ustedes proponen, con esa lógica de pensamiento. En realidad lo que voy a evaluar es cómo aplican esta lógica de pensamiento frente a ese escenario, es eso. Bien. Que a la vez también, obviamente, evalúo, pero lo empezamos a hacer antes, esto de la elaboración del problema, de los objetivos, de la metodología, ¿no? Pero eso más guiado porque es más técnico. Pero a la vez, ¿se acuerdan que hablábamos de que en metodología de la investigación tenemos la parte técnica, después la cabeza, ¿no? Cómo se aplica, cómo procesa la información. Bueno, que lo que vamos a ver, eso es lo que voy a evaluar. Bien. Entonces, con esos resultados, pero no van a hacer ejercicios, hola Regi, no van a hacer ejercicios de estadística. ¿Sí? O sea, no van a aplicar la estadística, sino directamente es como el último paso de interpretación desde el pensamiento más lógico, reflexivo, hipotético, deductivo, ¿sí? Que ustedes puedan generar. O sea, lo que en realidad voy a evaluar es más con respecto a competencias más blandas que hacen no al uso, no a lo duro, a lo técnico, sino a esto, de poder elaborar, poder procesar, en síntesis, pensar, es eso, pensar y procesar la información que reciben con todo el planteo problemático desde una lógica. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Bien, que es uno de los objetivos más, obviamente, pro finales de todas las materias en realidad, ¿no? Bien. Así que bueno, la idea es eso, que veamos, antes de ver todo esto de estadística, que veamos esto, que con respecto a su formulario, si tienen dudas, hasta dónde llegaron con esa construcción del problema, los objetivos, hasta dónde llegaron. ¿Pudieron armar los cuestionarios en Google Form o no? ¿Qué inconvenientes tuvieron? La idea con todas las comisiones ha sido que esta semana ya estuviera lista esa parte, pero bueno, para poder ayudarlos a revisar, digamos. No sé, ¿qué problemas han tenido? ¿Qué dudas tienen? Sí lo pudimos realizar al formulario, por ahí al principio era justamente encontrar la pregunta adecuada para el formulario y después qué opción poner de respuesta, pero creo que lo pudimos lograr al formulario. Bien, ¿hicieron todos los pasos previos de los Sí, sí, lo elementos? de la clarificación. Sí, sí, sí. Sí, sí, nos juntamos Bien, no, y pregunto porque hay trabajamos. grupos que arman sin, supónganse, está el planteo del problema, el objetivo, y después armaron el cuestionario sin el resto de los elementos, ¿no? Y esto, bueno, como muy típico de nosotros, el profe de educación física, yo veo cuando van y planifican las clases, que bueno, ya el año que viene les van a empezar a pedir planificaciones y planifican pensando desde las actividades. Entonces, como que después ven, si el contenido, buscan, piensan qué actividades voy a hacer en esta clase. Después van al diseño curricular y buscan algún contenido que se adecue y es al revés el proceso, ¿no? Entonces, como que ahí lleva a los problemas. Esto es lo mismo, hay una construcción lógica de pasos metodológicos que una cosa me lleva a la otra. Si yo empiezo al No, revés, este cuatri nos están recalcando bastante ese tema del objetivo primero. Bueno, ¿qué vamos a ah, trabajar? sí, ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí, ¿saben sí, sí. por qué? Sí, Porque por ejemplo, con vóley nos pasa que por ahí estamos haciendo, no sé, tres técnicas distintas. sí. Hicimos saque, armado y remate. Pero bueno, está bien, trabajamos tres cosas, pero por más que trabajamos tres cosas, hay un solo objetivo de trabajo, que Exactamente, por ejemplo es el saque. Después, claro. porque sí, por naturaleza vienen los otros movimientos, pero esa clase, ese enfoque fue el saque de abajo, suponete. Sí, nos están dando bastante con Claro, eso. porque es común, yo veo en los profes de educación física, piensan en las actividades. Y imagínense que si siempre estoy pensando desde las actividades, cuando la actividad es el último eslabón, si pienso siempre desde las actividades, lógicamente que voy a caer en la repetitividad o en la repetición, en la monotonía, en la rutina de actividades, porque obviamente no puedo salir de
es algo mucho más acotado pensar desde las actividades que pensar desde el contenido, en cómo lo secuencio, en qué criterios, en cómo lo temporalizo, ¿no? Teniendo en cuenta un montón de aspectos metodológicos que digo, ¿para qué estudian tanto si no los van a aplicar, ¿no? Entonces caemos en esto, en la crítica que siempre, ¿no? Que viene el profesor y termina tirando la pelota, porque es verdad. Entonces es como la gran falla que tenemos y me doy cuenta, ¿no? Si bien hicimos toda la estructura así, igual que ustedes, y después vienen y hacen el cuestionario sin haber hecho lo otro. Y digo, ¿cómo hicieron? ¿Qué? Le digo, ¿cómo hicieron las preguntas? ¿Cómo se les vino a la cabeza? Y sí, dicen, o sea, sin ningún pensamiento metódico, ¿no? Como algo más analítico, no, sino lo que me parece. Y eso volvemos a caer en lo que es la opinión, ¿o no? Dentro del método científico está muy alejado, ¿no? De la subjetividad de lo que yo creo que... Nosotras se nos hizo difícil igual después pensar las preguntas cuando Sí. llegamos, perdón, no podía hablar, eh, porque Angie, como estás era muy la flexibilidad, estresada. Estás no, además corporizando una gripe encima me está por venir. por eso. Bueno, porque como era la flexibilidad y esto de si la hipótesis tiene que ver con que si mejora o no con el entrenamiento de la flexibilidad, es como tiene que ver también con mediciones, ¿no? Entonces, pensamos como en las, no en los dos, o sea, como en dos formas. Primero, o sea, en la parte de cómo se siente la persona, con con preguntas cerradas igual, antes y después. Entonces hicimos dos encuestas y en el medio también tendría que ir lo de las mediciones, antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Si Ah, quiere lo puedo compartir. bueno, Y también, bueno, dale. habíamos usado mucho el ejemplo antes que habíamos hecho con vos en clase, entonces era bueno para a ver qué dijo, qué respondió, para de vuelta, y era encontrar de vuelta la palabra para que no parezca cuando tenés que hacer la otra hipótesis, la nula, que no, que sí, que tiene que ser. La estuvimos bastante tiempo ahí dándole. Lleva tiempo, lógico, un proceso. Hola, Majo, ¿cómo estás? No sé, como quieran, chicas, pueden compartir. Hablamos de las preguntas específicas y los objetivos específicos, ¿cierto? ¿O no? Porque con algunas... Perdón, profe, avisa a Jazmín que en un cachito también se conecta, que está volviendo Ok. del trabajo. Gracias, Pam. ¿Hablamos No sé si se de ve los ahí. específicos? ¿Lo hablamos? Porque con algunas comisiones lo hablé, con otras no, la semana pasada. ¿Hablamos de los específicos o no? No, 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 con nosotros no me Bien. suena, profe. Esto les va, miren, ¿por qué no se los había nombrado antes? Si bien tampoco estaban en las clases, pero ¿por qué no se los había nombrado antes para no complicar más, digamos, la comprensión de los elementos? Pero miren, agrego esto, Reggie, ahí vemos concretamente. En todo proyecto, no solo investigación, pero ahí si querés, era para elegir, para usar de ejemplo tu trabajo. Ah, ok, ok, perdón. Ahí voy de vuelta. Ah, pero porque voy a aprovechar el trabajo para explicar esa parte. En todo trabajo, digamos, así sea un proyecto de salida de campamento, hay objetivos generales y objetivos específicos, ¿no? Vieron en las cátedras, en las clases también. Bueno, acá igual, lo mismo. Entonces, tenemos la pregunta problema general y tenemos preguntas específicas. Tenemos objetivo de investigación general y tenemos objetivos específicos, donde la estructura técnica de construcción es exactamente la misma que hemos visto. ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué son específicas y las otras general? Es simple. Yo en la pregunta y en el objetivo general tengo, supónganse, mínimo dos variables, ¿cierto? Que relaciono. Bien. Yo en el objetivo específico uno, la pregunta específica uno, voy a tomar esas dos variables del problema general o una de las variables, pero tengo que tomar algunas de las variables de ahí, ¿sí? Repito, puedo tomar las dos o una, o tres si tengo tres. Y agrego otra variable más, una variable específica que se le llama. Bien, una variable que en mi trabajo, en mi problema, va a ser más chiquita, por así decirlo, en observación, pero agrego una variable más que se relaciona con las otras. Entonces recuerden que la ciencia siempre busca buscar el establecimiento de relación entre las variables, ver si existe relación o no. Ese es el objetivo de la ciencia. Bien, entonces, en ese patrón técnico. Pregunta específica uno va a tener su objetivo específico uno igual. Pregunta específica 2 bueno, vuelvo a tomar las variables y agrego otra variable nueva, ¿no? Entonces por ahí me puede aparecer una variable más, digamos, o dos, como quieran. Les aconsejo una sola por objetivo, pregunta y objetivo específico.
¿Por qué se los doy ahora para este trabajo? Porque les va a ayudar un montón para la parte, esto que dijo Reggie, nos costó esto de operacionalizar, ¿no? Ver las dimensiones, los criterios para poder hacer las preguntas. Teniendo en cuenta las variables también que tengo en los específicos, también tienen que verse evaluadas y medidas ahí en el instrumento, ¿sí? Porque son parte de mi combo, de mi bolsita de problema de investigación. Bien, entonces ahí les puede ayudar a pensar en esto de las dimensiones y la operacionalización. Em, bien, ¿se entendió ahí? Que, a ver, con este problema, ¿qué otras preguntas podemos, en relación a este problema, pensando con otras variables, podemos realizar? Dice, efecto del programa de entrenamiento específico sobre la flexibilidad en adolescentes de 16 y 18 años. Bien, efectos del programa de entrenamiento sobre la flexibilidad. ¿Qué otras cosas nos podemos preguntar? Como para tener otra pregunta, Una como lo que decías variable, recién, una otra, específica, sí, una específica. Ok. claro. ¿Qué pregunta específica nos podríamos, qué pregunta nos podríamos preguntar con respecto a este problema? Pensando en una variable nueva que podamos incorporar. Podría venir del lado del tema de las edades, como A variar ver, la edad. a ver. Eh, ¿Que salir de esa edad? claro, No, porque, ¿no? Sí, no, porque lo que tiene que ver son las variables de investigación. El anclaje, la unidad de ok. análisis siempre es la misma. Bien, siempre, siempre. Solamente agrega, incorpora una nueva variable. Como que mejora la flexibilidad en adolescentes entre 16 y 18 años. Bien, pero ese que es como muy amplio, ¿no? Sí, Hola. Podríamos agregar entre la parte de los sexos, digamos, entre qué pasa con el varón y la mujer, si hay alguna diferencia. Bien, igual está muy bien, pero pregunto, ¿eso está, sabemos o no? Pregunto, a nivel de ciencia, ¿se sabe la diferencia frente a la capacidad físico-motriz, como es la condicional, como es la flexibilidad, la diferencia en géneros? Sí, por las hormonas, porque es producto de Sí, las hormonas. claro, Bien, claro, el desarrollo que tenemos nosotras no es el mismo de los hombres, capaz que ellos tienen más fuerza, nosotros, no me acuerdo, pero había sí. diferencia. Sí, Hay tiene que ver con diferencia. la testosterona y con la progesterona. Bien. Sí, podríamos preguntarlo, pero o sea, deberíamos pensar, porque es como es un conocimiento súper sabido, a no ser que queramos demostrar lo contrario. Bien. Pero es como decir, bueno, los beneficios de la educación o la actividad física, no sabemos que tiene muchísimos. Entonces, como tratando de buscar, digamos, algo que no. Podría pensar en algo específico, por ejemplo, con respecto al entrenamiento. ¿Qué componentes del entrenamiento, las que, Reggie, bueno, y las que son de este planteo problemático, qué componentes tiene un entrenamiento en flexibilidad? ¿O de qué elementos se compone un entrenamiento en flexibilidad? Sí puede variar el entrenamiento de flexibilidad, puede ser de manera activa, Bien, hay o sea, distintos métodos. dinámica. Claro, hay distintos Distintos. métodos. Bien, podemos hablar en todo caso, ¿no? Ahí, como me podría preguntar, ¿qué método, ¿no? ¿Qué métodos específicos en flexibilidad digamos, logra mayores resultados en menos tiempo, no sé, ¿sí? Es más benéfico, es más eficiente, como quieran, pero podría trabajar como una nueva variable, decir qué métodos específicos de entrenamiento, porque ahí habla de, ¿no? Efecto del programa de entrenamiento. ¿Un programa puede aplicar distintos tipos de métodos? Claro, hay que ver bien el programa de qué trata, ¿no? De qué trabaja. Pero podría preguntarme eso, o sea, pensando que un programa puede trabajar distintos tipos de métodos. Es más, cuando uno trabaja la flexibilidad, trabaja, por lo menos esto es lo que yo sé desde la teoría, trabaja con distintos métodos. Ahora no me acuerdo los nombres, pero sí, activo era uno, el otro era de... Sí, Dinámico, sí, dinámico, stretching, Ah, estático, está, sí. después sí, tenés el CNF, balístico, Bien, asistido. CNFP. claro. Cuando se entrena, se utilizan distintos métodos, no se utiliza uno solo, ¿cierto? Bien, podría preguntarme eso y ahí tengo otra variable. ¿Cuál es?
¿qué otra variable nueva? Los métodos de entrenamiento en flexibilidad, ¿no? Los métodos en sí específicos. Bien, ¿qué otra pregunta podría hacerme con respecto a esto? Pero no sé si es lo que por ahí va el problema de ustedes, chicas. Yo estoy tirando, pero bien, todo en realidad depende de lo que ustedes querían saber. A ver, baja, Reggie, anda a la parte de la operacionalización, las dimensiones, y ahí podemos, a ver, para poder ver qué es lo que ustedes querían investigar. Bien, acá hay un error, digamos, conceptual. Tal vez por eso digamos, se les ha costado también bastante. Igual no es tan sencillo. La definición conceptual de variables, o sea, el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de este trabajo? ¿Qué era el objeto de estudio? El efecto que produce la aplicación, claro, el programa sistemático en sí. Esa relación entre el programa de entrenamiento y del entrenamiento y la flexibilidad. ¿Bien? Adolescentes, ¿qué es? El entrenamiento, o sea, el programa de entrenamiento y la flexibilidad. ¿Qué son los adolescentes? Un grupo etario. Pero ¿cómo se llama El objeto de estudio. No, ¿cuál es No, el la objeto? muestra. La muestra es otra cosa. La La muestra es todo el población, perdón. colegio. Es otra ¿No cosa. es? Universo, población y muestra es el recorte que yo hago para tomar recabar La mis. unidad de análisis. Bien, la unidad de análisis. Ahí está. Adolescentes en la unidad de análisis. Bien. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio acá? La relación entre el programa de entrenamiento y la flexibilidad. Punto. Bien. Entonces, Ah, esto no iría. lo que tienen que definir es eso, exacto. Adolescentes no. Eso se define, todo el trabajo, todo se define, pero va en la parte de muestra. Cuando yo hablo de la muestra, cómo los voy a seleccionar y caracterizo, hago el perfil muestral, se le llama, ¿no? Pero eso es otra cosa, es de contexto, de relleno. Pero sí, todo se define, pero acá, específicamente para construir el instrumento. Entonces, ¿qué sería? Les diría esto, ¿cómo ustedes definen con sus propias palabras esto? Es decir, bueno, un programa de entrenamiento o qué es el entrenamiento, porque programa alude justamente, a un sistema de aplicación, ¿cierto? Pero ¿qué es el entrenamiento de la flexibilidad? Eso en realidad es lo que ustedes tienen que definir, ¿cierto? Bien, ¿qué consideran ustedes por el entrenamiento que conlleva a algo sistemático, ¿no? A algo planificado, a algo intencional? Por eso es ejercicio también, ¿no? Puede ser Claro, algo que tiene que presentarse en algún momento de, de ese entrenamiento, digamos. como que tiene que presentarse. O sea, tiene que estar, bueno, ya me voy a ir, perdón, porque estoy dado capaz. Eh, sí, no, nada, no dije nada. Bien, entonces, flexibilidad, valor obtenido mediante prueba estandarizada. ¿La flexibilidad qué es? ¿Es un valor? ¿De dónde sacaron esta definición o la construyeron ustedes? Cuando la saquen de algún autor tiene que estar citada. ¿Bien? ¿La construyeron ustedes? O sea, la fuimos buscando con lo que veníamos trabajando también, que en gimnasia estuvimos trabajando bastante, Por la eso les pregunto, flexibilidad. ¿qué es la Sí. flexibilidad? ¿Es un valor? Claro, no sé si es algo. No, 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 ¿Qué es? no. Arriba pusimos que era una capacidad física que permite realizar movimientos articulares con la mayor amplitud Ah, posible sin espera, ¿por qué está, tensiones. ¿y por qué está dos veces? Porque después pedía definición operacional. Pero la definición operacional es las dimensiones y los criterios de observación. Ah, ok. ¿Bien? Nosotros pensamos como que era algo como más específico de cómo se iba a usar de cómo se iba a usar en esto. Estoy medio trabada, pero. Quédate tranquila. Borra eso porque les va a generar confusión. La definición operacional es establecer, organizar esa definición, ese constructo que está arriba, desarmarlo. O sea, es esto que hicimos acá, las dimensiones. Exacto. Esa es la definición operacional de las variables.
exacto. Ah, ok, lo pongo junto entonces. Esperá, Em, ahí sería. Bien, entonces, conjunto planificado de ejercicios destinados a mejorar la capacidad de determinar el cuerpo, en este caso el flexible. Bien, bien. Es más, ahí podemos unir, ¿o no? O sea, ahí ustedes han definido por las variables por separado. Podemos definir el objeto de estudio, como decir, bueno, con un conjunto planificado de ejercicios físicos destinados. Miren, está bien, ejercicios físicos. Bueno, de ejercicio físico, ya cuando hablamos de ejercicio físico habla de una planificación, de una sistematización, o sea, ya, ¿no? Ya solo el ejercicio físico como concepto habla de eso, a nivel teórico. Y esto es para que tengan en cuenta por si les sirve. Destinados a mejorar la capacidad, ¿no? Sería programa de entrenamiento en flexibilidad, le pondría yo, no específico. Bien, porque es eso en realidad. Ustedes son, Claro, por eso pusimos una capacidad determinada, porque por hablábamos eso. como de qué es específico, como de general. Por eso, pero ustedes directamente tomen la flexibilidad, que es su otra variable, directamente para no, Entonces acá sería programa de para que no les genere entrenamiento de confusión a flexi. ustedes. Entonces suponete conjunto planificado ejercicio físico o ejercicio físico destinado a mejorar la capacidad físico-motriz condicional, ¿sí? De flexibilidad, o sea, ahí como súper, no, decir, de flexibilidad, ¿qué más? Ah, eso, de flexibilidad, punto, ¿no? Ahí pusimos. Entonces, ya ahí en ese constructo, ya cuando hablamos de capacidad físico-motriz condicional, ya me habla todo un contexto determinado que de las formas en que se trabaja y se entrena eso, ¿cierto? Esa capacidad físico-motriz, que está ligado también a lo hormonal, porque ¿por qué lo están postulando en esta edad de la unidad de análisis? ¿Por qué en adolescentes? ¿Por qué no en niños? Pregunto, supuestamente desde la Porque teoría. Porque justamente en este grupo por ahí es cuando los chicos están más sedentarios o dejan de hacer actividad física y entonces es ese efecto que les produce en el cuerpo el hecho de poder realizar actividad fuera del colegio, quedarse solamente con lo del colegio. Lo llevamos por Bien, ese lado. pero además, está bien, pero la edad, además la edad, por ejemplo, se Y están, trabaja, podemos trabajar con un programa, o sea, si podemos, pero la pregunta sería, ¿es adecuado o tiene lógica trabajar un sistema o un programa de entrenamiento de la flexibilidad en niños, supónganse? no, tan chicos no, ¿Por porque qué? se supone que tienen más flexibilidad y esto lo vamos perdiendo a medida que vamos creciendo, ¿Con digamos. qué está ligada las capacidades físicos condicionales a qué están ligadas? Que lo que A dijimos. lo lógico Al sería. desarrollo hormonal, Bien, Claro. el desarrollo a la hormonal. Y pubertad. en la infancia no hay, digamos, hablando de las hormonas masculinas, llamadas masculinas y femeninas, ¿cierto? Entonces, como que no tiene mucha lógica, digamos, hacer sistemas, se proponen otras lógicas de actividad física, ¿no? Porque no tienen mucho sentido en realidad. Bien. Bueno, entonces, eh, bien. De ahí que pusieron, a ver, armaron categorías de análisis. ¿Cuáles armaron? Sí, que habría que borrar adolescentes también, ¿o no? Esas no son dimensiones de análisis. Esas son las Ok. variables. Ah, ok. Bueno, no. Anda la definición. Vamos a pensar, vamos a ayudar a pensar en dimensiones de análisis de este constructo. Por ejemplo, por eso les decía los de los objetivos específicos que les puedo ayudar. Ahí hablamos, cuando hablamos, bueno, ya si hablamos de ejercicio físico, si hablamos de un sistema de entrenamiento no planificado, bueno, podemos aludir a esto, los métodos que decíamos, los distintos tipos de métodos para trabajar la flexibilidad, ¿no? Entonces, una dimensión podría ser, como decir, la variable de los métodos o eh, el tipo, eh, el tipo de ejercicio físico para el trabajo de la flexibilidad, ¿no? Tipo de ejercicio físico, estoy tirando así, ¿no? Como podría ser una dimensión de análisis. Esto pensando, ¿no? En la flexibilidad, lógicamente. No sé si quieres ponerlo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos contemplar frente a eso? Tipo ejercicio físico. ¿Ustedes qué querían? ¿Era para... la idea es hacerles una encuesta a los chicos, supuestamente a los adolescentes, para ver esto? ¿O aplicar? Ah, vos habías dicho de aplicar el programa y tomar los test. ¿Era eso? O sea, este Sí, cuestionario no va, ¿o sí? sí, también, claro, cuando quisimos
medio que lo metimos como Con forceps. claro, a la fuerza, Sí. porque sí, porque cuando nos dimos cuenta dijimos, bueno, pero la flexibilidad, o sea, hay que medirla, digamos, si querés ver Pero o hay una no. percepción, ¿o no? Claro, Usted bueno, me puede entonces preguntar, ¿qué tan flexible lo te que habíamos consideras? puesto, ¿No? lo que habíamos, claro, Hacer la puesto trabajo. era tipo entonces hicimos como una encuesta pre-programa y post-programa, Ok, bien. Eh, como para ver cómo se percibían antes y cómo se percibieron después del perdón, de haber programa. realizado. Bien, entonces, bueno, bien, pensemos, bueno, las dimensiones van a ser las mismas, la diferencia es nada más, acá va a ser, como vos decís, pre y post programa, o sea que no hay problema. Bien, entonces, está bien, una de las dimensiones puede ser esto, los tipos de métodos de entrenamiento más eficiente, ¿no? Buscando decir que les resulte más, ¿no? Que logren mejor el objetivo. ¿Qué otras dimensiones podemos ver? El tiempo en el que se dan, o sea, si es al principio de la clase, qué tiempo se le dedica, al final de la clase, y ahí están los distintos tipos de flexibilidad. Pero ahí eso le preguntan a los chicos. No, no, como estás preguntando otra, Claro, otra dimensión para armar la encuesta. sí, O sea, a ver, esta matriz es para armar todos los instrumentos de recolección de datos. Así sea una grilla de observación, yo ya tengo armada esta categorización entre dimensiones y criterios de observación, cosa que yo voy observando, supónganse una observación directa y voy tildando, voy marcando. Bien, o esa misma grilla, sí, bueno, además también voy a hacer una encuesta, voy a hacer una entrevista, supónganse a los profesores, no sé a quién, digan los entrenadores, lo que sea. Entonces, de ahí mismo, con esas dimensiones, esos criterios de observación, construyo con otro formato, digamos. Cambio el formato, pero las dimensiones y criterios de observación son los mismos. La frecuencia es la que tienen el estímulo, Bien, pero ¿o ustedes les van a no? preguntar, ¿se supone que el programa lo hacen ustedes o no? ¿O es un programa? ¿O quieren saber sobre el programa? Eso, ¿qué quieren saber ustedes? No, no, cómo se lleva. El programa lo hacemos nosotras y lo llevamos a cabo nosotras. Bien, entonces, ¿por qué van a O sea, ¿qué preguntar? resultados tiene esa aplicación? Bien, desde cómo ellos se sienten, porque supuestamente les van a tomar test también a cuánto van a mejorar, ¿cierto? Bien, entonces lo que ustedes quieren saber es ellos cómo se sienten frente al desarrollo, al programa de entrenamiento y flexibilidad, ¿cierto? Bien, ¿qué dimensiones de análisis les ocurre para poder saber de ellos? En este caso, desde su percepción. Se me ocurre una dimensión muy obvia. ¿Cómo se sienten ellos con respecto a la flexibilidad que tienen en el Bien. momento? Bueno, ¿y cómo se sienten? ¿Cuáles podrían ser las posibles respuestas? Porque es muy amplio cómo se sienten. claro, bien, mal, regular, igual, o sea, no hubo diferencia. Pero eso es otra cosa. No hubo diferencias, es la categoría que yo había pensado. Mejoras. ¿No tan Claro. mejoras? ¿Se entiende o no? Una dimensión de análisis entonces podría ser el progreso o la mejora o el bienestar, no sé, el nombre que le quieran poner. Bien. Pero si yo le pregunto cómo se sienten, tengo que ver con respecto a qué. Bien. A su mejora, a su, no sé, lo que sea, tal vez no sienten mejoras, se sienten frustrados. Bien. Entonces podría ser otra dimensión, decir el bienestar, el desarrollo, no sé, los avances de flexibilidad, mejorar la flexibilidad o mejoramiento de la flexibilidad, no sé cómo quieran. Bien, ¿qué otras dimensiones podemos pensar acá? Ah, bueno, pero no se pone tipo luego de la aplicación de No, porque el vos vas, programa. no, porque vos vas a usar las mismas dimensiones y criterios de análisis para antes y para el después, en este caso. Ok. Esto es Entonces, ¿cómo parte del sería? problema ¿El general. desarrollo de la flexibilidad en la vida del adolescente? Sí, ¿no? ¿O cómo? Siempre pensá en tu objeto de estudio. La unidad de análisis es, me puedo aplicar este mismo problema con adultos mayores, ¿o no? Bien, Sí. O sea, desarrollo de la flexibilidad, punto. bueno, desarrollo de la flexibilidad.
¿Qué más? ¿Qué otra dimensión? Ahí una cosa es el desarrollo de la flexibilidad y otra dimensión es el bienestar, ¿o no? Obviamente que todo se relaciona con todo, pero es otra categoría de análisis distinta, ¿cierto? Yo puedo notar que tanto he progresado, o sea, estoy más flexible o no, y otra cosa es cómo yo me siento frente no, que los beneficios que sabemos que trae el desarrollo de la flexibilidad, ¿o no? ¿Se entiende la diferencia o no? Le pregunto a todo el grupo, no, no solo a las chicas, que es el problema. ¿Se comprende la diferencia entre la percepción del bienestar y la percepción del avance, de ser más flexible o no? Bien. Bueno, a ver, vamos ahí. Por ejemplo, tipo de ejercicio físico, o sea, los métodos, en realidad son los métodos, o tipo, bueno, como quieran. ¿Qué criterios de observación podemos tener ahí, dentro de esa categoría de análisis? Tipo de ejercicio físico de flexibilidad, más eficiente. ¿Qué criterios de observación podemos tener? Voy a poner un ejemplo en la escuela, porque esto se utiliza para evaluar en las escuelas. Digo, bueno, tengo que evaluar, vieron los contenidos del diseño curricular, tengo que evaluar, supónganse, actividades, supónganse, prácticas o habilidades motrices específicas, ¿sí? Habilidades motrices específicas, que sabemos que son las referidas más al deporte, supónganse en primaria, habilidades específicas, motrices específicas, eh, y en conjunto o en un contexto de habilidades sociales, de colaboración, ¿bien? O colaborativas. Entonces, bueno, eso es lo que yo tengo que evaluar, la dimensión. Entonces digo, bueno, criterios de observación, directamente que sean medibles y observables. Digo, bueno, pasa, interactúa, pasa la pelota a sus compañeros, un criterio. ¿No? Lo hace siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Pide la pelota para jugar, se mueve activamente, ¿no? También lo mismo, con la misma escala. Se mueve activamente buscando desmarcarse y pedir la pelota. Bien. Eh, Acapara la pelota todo el tiempo, ¿no? O arma estrategias de juego con otros. Contempla al otro. Entonces, claro, en esto sería, no sé, en posición, no sé, sentados con las piernas extendidas, levantando, bueno, no, levantando los brazos. ¿Llega a tocarse la punta de los pies? A eso, algo así te referís? Pero eso es del test. Eso ya está Ok. validado, eso vos lo vas a Sí, aplicar. ya, sí, 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 sí. Sí, inclusive hicimos uno de medición con la profe de gimnasia. ¿Qué Bien. ejercicios te fueron más fáciles? O bueno, no Esa es sé, la pregunta. los... Esa es la pregunta Claro. que viene después. Yo en criterio de Ay, observación es muy voy a tener varias difícil, no puedo preguntas. pensar. Bien, a ver. No, no, es que esto nos costó muchísimo, un montón, pero Sí. tampoco queríamos desistir de la primera idea que tuvimos de trabajar la flexibilidad, no queríamos decir, bueno, no, nos ganó flexibilidad, vamos por otro No, porque lado. no pasa por la variable, es la lógica de pensamiento, no pasa por la variable en sí. Bien, tipo de ejercicio físico de flexibilidad más eficiente, pensando más eficiente. Ok, podemos pensar en criterios directamente observables, como decir, esto preguntarles a los chicos, ¿no? Decir, diferencias está bien, diferencias entre métodos de entrenamiento, supónganse. Podría ser un criterio directamente observable, que a partir de ese criterio podemos pensar. No es que es un criterio y una pregunta. Pueden ser varias preguntas por un criterio. Bien, por ejemplo, ahí podemos preguntarle directamente al chico, bueno, ante los distintos métodos, o qué métodos sentís que te sirve más a la hora de desarrollar la flexibilidad. Y le das como opciones los distintos métodos que trabajan en el programa, ¿no? Bueno, con ese mismo criterio. Eh, ¿Considerás que o sentís que siempre el mismo método te es más efectivo, ¿no? O te es más placentero también desde ahí, desde ese lugar, ¿no? ¿Con qué se siente más cómodo? Bueno, siempre, casi nunca. O sea, ¿siempre es el mismo? No, no. Por ahí es sí o no, pero no todas las respuestas de investigación son blanco o negro, ¿no? ¿No? Porque por ahí, vieron que hay días
y uno va a entrenar y se siente con más energía, no sé, se siente como mejor frente al entrenamiento y hay otros días que uno siente que apenas puede, ¿vieron? Que al otro día voy y como que, Sí, más en nosotras que tenemos todo este tema del periodo y que tenemos nuestras claro, distintas fases, bueno. tenés la semana que estás y la otra semana que no puedes hacer nada. Bien. Entonces no siempre va a ser igual, digo, cómo nos sentimos frente al entrenamiento. Entonces, bueno, de ese mismo criterio, fíjense cuántas preguntas. Puedo preguntarle también, a ver, a tu criterio, ¿no? A partir de la experiencia, supónganse en el después. ¿Cuál de los métodos consideras que no sirve para nada? O sea, que es ineficiente, como que, ¿sí? Que no sentís ningún cambio. Bueno, y fíjense que estoy hablando del mismo criterio dentro de una misma dimensión. Y ya tengo tres preguntas. ¿Por qué? Porque se supone que yo tomo un objeto de investigación y pregunto, supónganse, indago, por más que uno diga, ah, pero esto ya lo pregunté, pero es de otra forma, lo pregunté de otra forma, en otro contexto, con otro, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque si yo hago, esto es como vamos al médico, y el médico pregunta, ¿fuma? ¿Toma alcohol? No. Porque, no sé, tenemos una tendencia a no decir la verdad, entonces no, o sea, entonces hay que preguntar de otras formas distintas para poder llegar a la verdad, ¿no? A la supuesta verdad. Si preguntamos así directo, y es muchas veces que la mayor parte de las respuestas no van a ser veraces. Entonces, ¿qué hacemos? Que es lo que vamos a ver con la estadística nosotros ahora. Después, cuando tenemos ese conjunto de datos, los cruzamos, ¿bien? Para ver cuál es real. Eso es, porque van a haber muchos datos que no son verdad, no son reales o no se acercan a esa verdad, ¿bien? Entonces, por sesgos, subjetividades, no solo, no es del investigador, sino de los en este caso, de la unidad de análisis. Bien. Bueno, ¿qué otro criterio? Ahí cortamos. ¿Qué otro criterio, si no se me va todo el tiempo, qué otro criterio de observación frente a esta misma dimensión? Además de eso, de métodos de entrenamiento, de la flexibilidad. ¿Qué otro criterio? A ver, ¿cuál era? ¿Dónde está? Anda a la dimensión que ahora no me acuerdo ya el nombre de la dimensión. Ah, ese. Tipo de ejercicio físico de flexibilidad más eficiente. Otro criterio de observación podría ser que no sea La método. periodicidad, No, o sea, porque eso, si ustedes van a armar el desgastar. programa, todo eso lo establecen ustedes. ¿Para qué van a Ok, averiguar algo de, ¿me entienden? Eso lo armaron ustedes. sí, sí, sí. Eh, no, se me ocurre, eh, repito, el criterio anterior eran los métodos más eficientes. Bueno, este criterio podría ser con respecto al bienestar, con qué, o sea, cuáles métodos, se me ocurre, más que la eficiencia, buscan el bienestar, o sea, ¿vieron o no? ¿Vieron que hay sistemas o hay, supónganse, de entrenar ciertos grupos musculares que a uno le molestan, ¿no? O ciertos tipos de ejercicios que nos molestan, ¿no? Que los hacemos porque es obligado, pero o sea, que porque sabemos que son eficientes, pero nos molestan, los odiamos, ¿no? Entonces, bueno, ver desde el lugar, en lugar que qué métodos son más eficientes, pensar qué métodos hacen sentir más placer o más bienestar, ¿no? Aumentan y podría incluso ahí se relaciona, fíjense, con la otra dimensión de análisis, bienestar. Porque es esto lo que les digo. No importa que sientan como, ah, no, pero esto va acá. No, no se preocupen. Es una forma de organizar la información, pero es esto, de buscar cómo yo pregunto y repregunto desde distintos puntos de vista sobre lo mismo. Bien, han escuchado el periodismo de investigación, que no, es esto, es investigar de que desde el otro lado nos den cuenta que estamos ahí, como que estamos buscando concretamente, ¿bien? Les informamos el objetivo de investigación, nada más, pero de ahí todo esto no lo informamos, porque si no se nos va a sesgar, se nos va a ensuciar la muestra. ¿Se acuerdan cuando vimos el experimento Milgram? Que no les mintieron, ¿o no? Les recrearon y les mintieron todo al principio y después al final le tuvieron que decir la verdad, porque se lo tienen que decir para poder tener su validación legal para poder utilizar los datos. Pero les recrearon toda una mentira, porque si no hay un sesgo, se ensucia la muestra, la gente manipula la información. Entonces tenemos que lograr que la gente no se dé cuenta qué es lo que realmente queremos saber. Eso es investigar. Bien. Recuerden en el formulario de Google poner toda la inscripción al principio, esto, ¿no? Bueno, este trabajo es para tal materia, el trabajo se titula tanto o persigue tal objetivo, es lo mismo, porque por lo general el título se pone, es como el... A nosotros tipo le clavamos ahí el título nada más. Bien, no, tiene que haber, ¿por qué? Porque esto en el marco Claro. legal, la persona que contesta, al contestar la encuesta,
me está dando su aprobación legal para utilizar los datos. Bien, entonces se da un contexto. Esta encuesta es para, supónganse, para la materia de metodología de la investigación uno, en educación física uno, para el profesorado de educación física del IURBS, tanto para el trabajo cuyo objetivo es, ¿no? Bueno, es más, por lo general se pone, no es para que lo pongan acá, pero les cuento, se pone, la misma te llevará aproximadamente 5 minutos, 10, ¿no? De realización, o sea, se da como esa información previa porque la gente tiene que aceptar hacerla, ¿bien? Y por ahí, supóngase, tengo una encuesta que me lleva media hora y la gente empieza a contestar. Si yo no le digo el tiempo que le lleva, empieza a contestar, no me la termina, no me la contesta, si hasta que no se termina no se envía, ¿vieron? O sea, es todo un protocolo. Pero por lo menos pongan esto a modo de ejercicio, decir el contexto, ¿para qué voy a contestar esto, ¿no? Yo miro y digo, bueno, ¿para qué es esto? Eso, ¿bien? Ok. Y entonces esto de la edad del sexo, no. Sí, eso siempre, eso se le llaman variables de la muestra, que es... eh, común a todo trabajo de investigación. Siempre vamos a cruzar datos de edad, rango etario o edad, género, por ahí incluso clase social, depende de, ahí ya más de mi estudio, pero esos datos contextuales, porque siempre se cruzan esas variables con los datos para ver si existe alguna relación además. Siempre, eso es como para todos los trabajos se hace, no es parte de, no es necesario que sea parte de nuestro problema de investigación. Es como sí o sí, ¿vieron? Es como lo hacemos siempre. Ok, nosotros ahí habíamos puesto si practicaba alguna actividad física o deporte fuera de la escuela. O sea, ahora tendríamos que agregar lo de las variables nuevas en realidad. Bueno, esto de que si realiza, cuántas veces realiza actividad física teniendo en cuenta la pregunta anterior. Bueno, esto no tendría que ir. ¿Cuánto dura las sesiones de ejercicio? Esto no tendría que ir porque lo sacamos. Esto sería si no hicieran ustedes el programa. O sea, toman un grupo de adolescentes y a ver Claro, si realizan, entrenan la flexibilidad. Sería eso. Entonces ya no analizarían un programa de entrenamiento, sino directamente analizarían, eh, y ahí podría ser la flexibilidad en la adolescencia. ah, igual acá igual pusimos hábitos de la actividad física. Bueno, si realizan esto como todo lo previo, o sea, si cuánto dura si hacen ejercicio, cuánto dura aproximadamente, y si ellos incluyen estiramientos o flexibilidad en sus Bueno, rutinas, como pero antes ¿cuál de, era el objetivo de ustedes? Valorar el impacto del programa de entrenamiento en flexibilidad, ¿no? sí. Pero si el Entonces, programa lo todo van a eso, aplicar claro. ustedes, no, ¿me entienden? Se ve como que hay está Sí, oculto sí, el no hace objetivo. falta preguntar sus antecedentes, digamos. Claro, No exacto. importa los antecedentes. Bien. Ok. Bueno, ahí no es percepción sobre la flexibilidad. Esto creo que sí tendría que ir. ¿Cómo consideras tu nivel actual de flexibilidad? Esto sería como el antes de hacer el programa. Bueno, Bueno, regular. ¿Qué parte del cuerpo consideras más flexible? ¿Qué parte del cuerpo sentís más rígida o tensa? Y ahí le pusimos como para completar si bien. sentía. Creo que este debería ser, perdón, en vez de una opción, el de varias ¿Qué parte del cuerpo opciones, sentís más ¿no? rígida, tensa? Pero eso, claro, eso vos lo programás ahí al lado. Sí, por eso sí, pero digo, ahora que lo veo, en vez de ser una sola opción, tendría que ser de varias, ¿no? ¿O no? Todo depende de ustedes, lo que quieran ustedes averiguar. Y si es relevante para lo que ustedes quieran averiguar, dentro de las dimensiones y los criterios de observación. Ok. Bueno, ¿cómo evaluás tu Es capacidad para...? relevante para el problema saber qué grupo muscular está más rígido, siente más rígido? ¿Qué dice? A todo el grupo, ¿eh? No les pregunto a las chicas nada más. ¿Es relevante o no para este problema Sí, saber eso? ¿Por qué? Porque dependiendo la zona que sientan más rígida es el tipo o el método de flexibilidad que vamos a utilizar o enfatizar en qué para ese grupo muscular, digamos. Ah, ustedes están pensando como en armar el programa después del test. Miren, cuando uno presenta, cuando uno arma el proyecto de investigación, tiene que estar todo armado, hasta el programa.
el programa en este caso digo de entrenamiento, a no ser que sea un diseño experimental. ¿Qué le pusieron? ¿Experimental o no experimental? No sé si pusimos algo de eso. En diseño de investigación. No, no pusimos nada porque no sabíamos lo que teníamos que poner ahí. Ahí va Bien. si es La experimental o no experimental. tipificación, No, está en blanco, mirá. es bien, porque para poder elaborar eso, o sea, el instrumento, la operacionalización, tiene que estar todo lo demás claro. Bien. Ok. Me parece que ustedes en su cabeza, ay, esperen que voy a enchufar la computadora, como que falta claridad, digamos, de lo que quieren investigar. Me da a mí la sensación y por eso les está costando mucho, porque falta claridad en sus cabezas primero. Bien, esto yo voy a hacer un plan de negocio, voy a armar un programa de algo, ¿no? Yo primero tengo que tener muy claro en mi cabeza lo que quiero, qué quiero hacer, qué quiero lograr con esto. No, yo no sé ni qué voy a comer hoy. Claro, entonces por eso les presenta dificultades porque tiene que estar muy claro decir, bueno, esto, ¿no? Ya que se vea plasmado, o sea, después yo cuando lo escribo le doy una bajada a tierra, pero tengo que tener muy claro lo que quiero hacer, qué quiero investigar, ¿sí? Que voy a hacer, quiero poner un gimnasio, ok, ¿un gimnasio para qué? ¿Para quiénes? ¿Cuál es mi público objeto? ¿Cuál es el objetivo del gimnasio? ¿Va a ser para más de tradicional esto de estética o va a ser de rehabilitación de, no sé, deportiva, supónganse, qué sé yo? Puede ser, o incluso de reeducación de columna, o sea, muy como específico a lo que es rehabilitación, supónganse, y prevención de lesiones, o para el público en general, para como objetivos de salud, o no es lo mismo que objetivos de estética. No es lo mismo un gimnasio para fisicoculturistas que un gimnasio para... O sea, tengo que tener muy en claro lo que quiero hacer para poder después ir afinando, digamos, poniéndolo concreto. Y la operacionalización es lo último, es lo último. Entonces tienen que tener como muy claro lo que quieren investigar. Y encima se han Ok, metido con esto del programa de hacer un antes y un después, digamos, algo mucho más difícil. ¿Se entiende? Además, se han metido con un método, un tipo de diseño de investigación mucho más complejo. ok. Bueno, Ya nada, conoces, eso. Y estas son las últimas dos. Y pero bueno, nada, hay que darle ahí una vuelta. bien, fíjense, sentís que la flexibilidad limita tu rendimiento físico. Bien, rendimiento físico debería estar plasmada dentro de las variables, si no quedas descontextualizada, de las variables Ah, objetivas. Tiene que haber una lógica, una coherencia entre las variables, lo que se quiere, que están en los objetivos, lo que me pregunto, y después, hasta la última pregunta del instrumento o criterio de observación tiene que estar todo en la misma coherencia. ¿Hicieron hipótesis? sí, A ver, ¿cuál es la hipótesis? acá. Los Los efectos del efectos programa. de. Dale, perdón. No, no, léelo mejor, mejor. Los efectos del programa de entrenamiento específico incrementan la flexibilidad sobre los adolescentes. Bien, pregunta. ¿Esto se sabe o no? Sí. Sí. Es más, para eso se crearon esos métodos específicos de entrenamiento, para incrementar la flexibilidad. Bien. ¿Qué podrían preguntarse esto ya ustedes lo saben, qué podrían preguntarse, o sea, ustedes y la ciencia, eh, que no sepamos con respecto a esto? No, no sé. Y podría ser, digo, ¿no? Tiro una. Los efectos del programa de entrenamiento específico incrementan la flexibilidad. No. ¿Cuál era la pregunta? Problema. La primera, Reggie. Efecto del programa de entrenamiento. ¿Qué preguntas se hacen ustedes? Ahí la han redactado, que está bien, se puede redactar en afirmativo, pero ¿qué se pregunta realmente?
¿Cuáles son los efectos? Bien, entonces tienen que ir por ahí. Claro, No es solo el desarrollo de la flexibilidad. Ustedes están preguntando qué efectos trae la aplicación de un sistema de entrenamiento en flexibilidad. Y eso no es solo el avance en la mayor cantidad, digamos, de tener mayor flexibilidad o alcanzar un mejor nivel de flexibilidad. Cuando hablamos de efectos, son un montón, es un conjunto de cosas. Como por ejemplo, puede ser, voy a tirar cualquier cosa sin esto de el bienestar, ¿no? General, físico, ¿cierto? Que también no se sabe. Bueno, indagar sobre el bienestar, la autopercepción, supónganse, o sea, la autopercepción, esto de la propriocepción y la corporeidad, esto de, como el concepto que da Merleau-Ponty sobre corporeidad, que es la forma de ser y estar en el mundo, o sea, cómo me siento yo, no con mi cuerpo, con mi corporalidad. Puedo pensar desde otro lugar de decir, eh, con respecto a cambios posturales, ¿no? Si siento mejoras con respecto a cambios posturales, eh, digamos, justamente, cambios posturales. Bueno, pero eso también se sabe igual con respecto a eso. O sea, agarramos un tema que ya se sabe un montón de cosas. O sea, no sé qué es lo que no se sabe de la flexibilidad, pero sabemos que la flexibilidad Bien, ayuda a la postura, a la higiene postural, y que la mejora y que evita lesiones y todo eso. bien. Entonces podemos cruzar, digamos, dentro de lo que no sabemos o no se sabe, tal vez habría que ver qué antecedentes de investigación hay, pero podríamos pensar si la flexibilidad, todo lo que sea entrenamiento por algo existen, o sea, pasaron por proyectos de investigación esos métodos para ser validados y comprobados de que sirven o no. Bien, entonces, y te arrojan todos los beneficios que Sí, a no trae. ser que inventemos uno nuevo y digamos, Bien, pero eso ya es mucho más Claro, que tenga complicado. que ver algo, Bien. algo referido a la parte psicológica, Regina emocional, Stretch, o ¿cómo funciona el adolescente? ¿Saben qué me preguntaría yo? Me preguntaría, en realidad, pensando en los adolescentes, me preguntaría si la flexibilidad se relaciona, ¿sí? Ya sea buena o mala, falta o poco desarrollo, se relaciona con la tecnología, con el uso de la tecnología, ¿no? O de las redes sociales, o no sé. Yo me preguntaría eso en los adolescentes, ¿no? Si se ve afectada la flexibilidad, obviamente que si se entrena, sabemos que se va a desarrollar y va a traer múltiples beneficios. O sea, el entrenamiento, lo que sea, de cualquier capacidad físico-motriz o no. Bien. Entonces, por ahí yo me preguntaría eso, si la flexibilidad se relaciona con alguna otra variable dentro del mundo o actual de los adolescentes, digamos que, nada, a ver si hay relación o no, porque por ahí no, tal vez no hay relación. Bien, no sé. Tal vez por ahí ese es el tema, que han quedado como en un campo de variable, o sea, lo que es el entrenamiento sistemático, ¿no? Y la flexibilidad. Y eso está como todo súper estudiado. Em, Bien, ahí no sé si les ayuda a pensar un poquito. O pensar de última, decir, bueno, ¿cuál es el nivel actual? O sea, dentro de lo que es la adolescencia actual, ¿cuál es el nivel realmente? ¿Se habrá visto afectada, digamos, por la vida actual, ¿no? Atravesada por la tecnología? ¿Cómo se comunican ahora los chicos? ¿Cómo viven en ese rango etario? Decir, bueno, si se ve afectado o no, ¿no? Digo, para mal o para bien, no sé. Y ahí se puede indagar sobre tipo los hábitos de los adolescentes, ¿o Claro, no? exacto, O exacto. sea, qué hábitos ellos tienen Sí, en si, cuanto, si bueno, a realizan entrenamiento y actividades, en cuanto a hábitos de estudio, por ejemplo, cómo estudian, con qué elementos, claro, sí, en dónde se sientan, sí, exactamente. por ejemplo, ¿no? Tipo, no es lo mismo una silla del comedor que una silla de, qué sé yo, de Sí, escritorio. sí, por ahí incluso hay personas que en lugar de usar silla usan, ¿vieron las pelotas esas grandes, digamos, ¿no? Que ahí trabaja más otro Sí, o tipo. sea, cuestan a estudiar en la cama, por ejemplo, digo estudiar porque nada, en teoría deberían hacer tareas y esas cosas. Claro. Claro, por ahí es eso, porque bueno, obviamente, repito, todo lo que esté vinculado con el entrenamiento sabemos ya de los beneficios que trae y todo, ¿no? Entonces, por eso, como ustedes, que está bien igual planteado esto del programa y hacer un pre y un post test, que se sabe igual que lo presentan en las tesis, ¿no? Pero bueno, porque se supone que es un ejercicio de aplicación de la metodología en investigación, pero siempre se busca que, por ahí es más difícil, me parece, pensarlo desde cosas que ya sabemos. Eso pasa, me parece.
¿no? Cuando uno tiene la incertidumbre, uy, ¿cómo será esto? Es más fácil que salgan las preguntas solo de lo que nos da curiosidad, que lo que ya tenemos las respuestas, es más difícil preguntarnos sobre lo que ya tenemos respuestas. Me parece a mí, no sé. Bien. Así, bueno, fíjense, me voy con la parte estadística porque si no, no vamos a llegar. Miren, yo a todos les he propuesto, pero bueno, a ustedes ya les digo directamente, eh, sobre todo por una cuestión de tiempos, de ver los conceptos, o sea, que tomo desde cero, estadística, la clase 11 que lo sigue trabajando la 12 pero voy a tomar la 11 de base porque en realidad está lo más importante que tienen que saber. Repito, esos mismos conceptos los sigue trabajando en la 12 y la 13 es todo lo que, eso la ven ustedes por su cuenta, que es estadística aplicada, ya no desde la investigación, sino aplicada a la educación física, porque la estadística está en todo. Bien, así que si les parece bien, les comparto pantalla, les empiezo a exponer el tema y me van haciendo preguntas a medida que van surgiendo dudas. ¿Les parece? Y vamos ahí viendo, habíamos hecho el ejercicio de las edades, ¿cierto? Bien, vamos a retomar eso. Entonces, repito, yo empiezo a hablar directamente con los conceptos, ¿sí? Más desde una clase expositiva que no es de mis preferidas, simplemente por el hecho de que está comprobado, justamente también, esto como que está comprobado que los sistemas de entrenamiento mejoran cualquier condición física, bueno, está comprobadísimo que una clase expositiva, porque yo hable no significa que ustedes aprendan, ¿bien? Pero bueno, es simplemente el objetivo es para limpiar un poco los conceptos y que ustedes puedan focalizar, porque hay mucho material en las clases, que puedan focalizar sobre los conceptos que tienen que saber para esta materia al menos, ¿bien? Y que se puedan comprender. Entonces, voy a comenzar como por la base, que es que no está acá definido, pero me parece importantísimo comenzar con la definición de estadística, porque si vamos a hablar de estadística, bueno, ¿qué es la estadística, cierto? Y bueno, y la estadística en realidad depende de quién la define. Lógicamente, como todos los conceptos, nunca hay una definición única. Y a ver, de los especialistas, estadistas, o sea, los matemáticos, estadistas, la definen como una ciencia. Lógicamente, por una ciencia, como una ciencia porque tiene una envergadura literal, o sea, sumamente amplia. Entonces, es aplicable para todo, ¿bien? ¿Y qué pasa? O sea, la estadística la tenemos literal, o sea, a lo largo de toda la vida lo vemos en todos lados. ¿Por qué? Tal vez no somos conscientes de que está la estadística en todos lados, porque no tenemos o carecemos de las herramientas conceptuales, ¿sí? Necesarias para poder captar que está la estadística ahí, ¿no? Esto en sociología se le llama privilegio epistémico, ¿no? Esto del privilegio episteme, ¿se acuerdan? Conocimiento, que es qué herramientas, qué constructos, ¿no? Qué elementos conceptuales yo tengo sobre esto para poder captar que eso existe, ¿no? Y ahí caemos, también se le dice en sociología, lo que es la injusticia hermenéutica, que es esto, cuando yo, que no lo que se da en género y todo esto, ¿no? Cuando yo, supónganse, o discrimino a alguien, pero porque, no por una cuestión intencional, sino discrimino porque carezco de conceptos, ¿no? De herramientas conceptuales para saber que estoy discriminando. ¿No? Bueno, entonces la estadística pasa por ahí, o sea, literal que la estadística está en todo. Cuando empiezan a abrir eso, ese nuevo mundo conceptual, van a ver que está absolutamente en todos lados. Lo escuchan en las noticias, cuando la gente habla. ¿Estás seguro? Sí, estoy un 90% segura de que. Bien. Y la estadística no es solamente cuando hablo de números o porcentajes, es mucho más amplio. Pero bueno. Entonces, vuelvo a los conceptos se define como una ciencia, pero también hay un montón de otros autores que la definen como una disciplina, ¿sí? Una disciplina que decanta dentro de lo que es la ciencia de la matemática, ¿no? Una dimensión dentro del constructo de lo que es la matemática, como hemos visto en la escuela, de geometría, aritmética, bueno, es un campo disciplinar sumamente amplio, ¿bien? Pero nosotros acá, en esta materia, la vamos a ver simplemente, digo, porque como una partecita mucho más acotada, como una herramienta, ¿sí? Ya específicamente a lo que hace al análisis de datos. O sea, es una herramienta, también se habla de método, de instrumento, lo que quieran, ¿bien? Como, depende de cómo lo aplican para el análisis de datos. Bien. Y comienzo por estos, ¿se acuerdan que vimos estos conceptos la clase pasada? Lo que es entre el dato, información y conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tocamos estos temas o estos conceptos? Porque con esto es lo que va a trabajar la estadística, cómo aplicamos la estadística en estos elementos. Bueno, y el dato es eso, ¿no? Es un elemento, un objeto, una característica, una cualidad, lo que quieran, aislado, en forma aislada. Por ejemplo, yo les doy un dato de mí
Bueno, digo mi edad, ¿no? El dato es 47 años. Bien, es un dato aislado. También le puedo dar otro dato con respecto a otro criterio, ¿no? Supónganse, qué sé yo, mi título máximo alcanzado, ¿no? Bueno, ese es otro dato. Le puedo dar también mi estado civil. Bueno, son todos datos aislados bajo distintos criterios, o no, que responden a distintos criterios. Ahora, el conjunto de todos esos datos, que el punto en común soy yo, porque son mis datos personales, podemos poner bajo el título datos personales, ¿no? Se constituye en lo que es información, que es el segundo eslabón que tienen ahí. O sea que podemos decir que cada uno de los datos de esos objetos aislados, en su conjunto, con un mismo nexo, por así decirlo, se constituyen o se conforman en lo que es la información. A nivel técnico, se habla de esta información que está organizada, se habla de base de datos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, les muestro acá que ya les he mostrado otras veces, pero bueno, a modo de ejemplo, digamos, gráfica, decir, bueno, yo acá tengo una base de datos, o sea, cada uno de estos casillas, cada una de esas casillas es un dato. Cada uno de estos presentes o ausentes es un dato. Bien, con respecto en sí a una comisión en particular. Acá abajo, en esta misma planilla, tengo las notas. Y acá abajo, en esta misma planilla, por ejemplo, están las clases, los temas que se dan por clase concreta y, por ejemplo, acá la parte administrativa de bajas y altas. Bien. Entonces, hay información administrativa sobre académicas. Hay información sobre el dictado y el cronograma de clases. O sea, no cronograma, sino literal las clases que se van dando, que el cronograma está en otro lado. Están el seguimiento de notas y el seguimiento de la asistencia a clases. Toda esta planilla constituye una base de datos con información, en particular sobre una comisión. Bien, que esa información, vuelvo al otro concepto, ¿cómo hago esta información para que pase a ser conocimiento? Bien, acá utilizamos la estadística. ¿Sí? Y la estadística es la herramienta por excelencia en el análisis de datos cuantitativos. ¿Solamente se usa para datos cuantitativos? No. La estadística, como les dije al principio, se usa en todo momento y en todos lados. Ahora, en cualitativo también se utiliza la estadística, pero no es obviamente la herramienta estrella, porque hay otras más estrellas por el tipo de enfoque y de procesamiento de la información. Pero en el Quanti viene a ser la herramienta estrella. ¿Es la única? No, tampoco, pero es la más utilizada. ¿Bien? Entonces, ¿cómo interviene acá la estadística? Bien, necesito la estadística, ¿sí? O cualquier otra herramienta para poder transformar esta información en conocimiento. ¿Cómo se transforma esto? Bien, toda esta organización de datos, ¿sí? Acumulación o conjunto de datos tengo que interpretarlos, tengo que procesarlos mentalmente, ¿bien? ¿Y este procesamiento de qué se trata? En esta interpretación, ¿se acuerdan de Thomas Kuhn? Esta interpretación de la realidad o de esa verdad es eso, en ese procesamiento de datos que hace la estadística. La estadística toma todos estos datos y me los grafica, me da valores absolutos sobre una muestra, sobre un montón de información, me da valores absolutos que enseguida vamos a ver qué es lo que vimos con la edad, ¿no? En estos valores, ¿se acuerdan la media, la moda y la mediana? Bueno, me da valores absolutos, que ahí lo vamos igual a repasar, para yo poder tener interpretar o poder alcanzar una interpretación sobre esta muestra, sobre esta información, cosa que me sería muy difícil poder interpretar e informar con los datos así, separados como están, ¿se entiende? Entonces, ¿qué hace? Un análisis, hace la estadística para arrojar valores únicos que dan una característica, una aproximación a ese perfil de información. Bien, entonces, interpreto esos datos más todo el conocimiento científico, esto que hablábamos recién, eso ya está, ¿no? Del entrenamiento y los beneficios. Lo que ya se sabe a nivel de ciencia, todo ese constructo que armé en el marco teórico se cruza, ¿sí? Cruzo con toda esta interpretación de los datos que me ayuda a la estadística a analizar y eso se convierte en conocimiento científico. Bien, ahora. El último eslabón, no sabiduría, es este conocimiento, que no lo trabajamos acá obviamente, es el conocimiento científico más toda la experiencia de vida, toda esa empiria, lo empírico, ¿sí? La parte práctica,
se convierte en sabiduría. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. Vamos ¿Bien? bien, profe. Bien, Sí, sí, perfecto. sí. Les voy a mostrar de los que tienen acá en la clase, algunas que ya se los mostré, pero bueno, ya les dije que iba a empezar de cero. Esto habla del método que hemos venido haciendo. Primero definimos variables, ¿cierto? El método en esta parte de, el del tratamiento de las variables hasta este procesamiento y construcción del conocimiento, ¿no? Esto, entre el dato. Bien, primero defino mis variables. Tengo que definir muy, muy claramente qué es lo que voy a observar para poder medirlo, porque si, no es lo mismo si yo digo, y esto habla del posicionamiento epistémico, episteme, conocimiento, cómo yo defino, cómo me posiciono como investigadora frente a esa variable, a ese concepto. Por ejemplo, no es lo mismo si yo digo la educación física es la educación del cuerpo y del movimiento, que si digo la educación física es la educación de la persona a través de su motricidad. Estoy hablando de un posicionamiento epistémico de conocimiento frente a esta misma variable, educación física. Bien, pero yo ya estoy definiendo y poniendo, digamos, aclarando cómo yo después voy a medir y observar esa variable. Bien, entonces, la definición de variables. Después, a partir de esa definición, la construcción de los instrumentos o elección de los instrumentos que ya se encuentran validados y recolecto la información. Aplico, voy al trabajo de campo, junto todos mis datos. Bien. De ahí, a partir de lo que quiero hacer con estos datos, bien, cómo quiero analizarlos, voy a tener que seleccionar alguna de las tantas herramientas estadísticas que tenemos, muchísimas, bien, muchísimas herramientas, se le llama a todo, a los métodos, a las técnicas, a los test, ¿sí? O evaluaciones, a todo eso. Cuando selecciono qué métodos son los más convenientes para lo que yo quiero hacer con los datos, si los quiero cruzar, si los quiero comparar, si los quiero poner uno arriba, no sé, lo que yo quiera hacer, bien, una vez seleccionadas las herramientas estadísticas, aplico la estadística me va arrojando que vamos a ver algo en gráficos, los resultados, y empiezo a codificar nuevamente, medio como lo que hicimos recién con las categorías frente a la operacionalización de la variable, pero esta vez con los resultados. Empiezo a organizar, ok, tengo todo esto, la estadística me ayudó a arrojar todo esto, empiezo a organizar. Bueno, esto va para acá, esto va para acá, codifico. Bueno, esto es, no sé, el bienestar estudiantil. Esto es la percepción frente a los docentes. Bueno, y así, codifico, vuelvo a generar categorías porque eso es lo que hace el conocimiento científico. Toma el conocimiento vulgar, lo analiza, lo procesa y lo articula, lo clasifica. Esto va para acá, esto va para allá, bien. Y obviamente lo define bien, como dice, lo tabula, o sea, hay todo un ordenamiento, hay toda una organización sistemática frente a este conocimiento para que pueda ser conocimiento científico. Animales, categoría análisis, animales. Ok, criterios, supónganse cómo están definidos por su criterio, por los huesos, su constitución ósea. Bueno, vertebrados e invertebrados, se clasifican vertebrados e invertebrados. Por su hábitat, bueno, anfibios, aéreos, acuáticos, ¿no? Clasifica, eso es lo que hace el conocimiento científico. Bien. Eh, Algo importante, nosotros vamos a ver la estadística como herramienta, pero vamos a ver solamente la estadística descriptiva. Dentro del mundo de la estadística tengo dos clasificaciones. Estadística descriptiva, que lo deben haber visto en los títulos, y estadística inferencial. Las dos utilizamos en ciencia, pero se usa primero la descriptiva, como dice la palabra, para describir la muestra. Y después la inferencial para hacer inferencias, para hacer pronósticos. Voy más allá. Pero primero tengo que conocer mi muestra para animar a hacer predicciones, ¿bien? Esa no la vemos acá. Esa es mucho más compleja y tiene también todos sus otros métodos. Entonces, vemos solamente la descriptiva. Como dice la palabra, repito, para describir la muestra, simplemente para poder conocer de qué se trata la muestra, para describir. Entonces, en esta descripción es que voy a mostrarles algunos de los métodos que les puso acá la profe para que puedan identificar entre la definición de los conceptos. Por ejemplo, estos son algunos de los métodos. Análisis de Pareto, diagramas de causa y efecto, no esto de causa, ese nombre obvio que es viejísimo quedó, pero esto para ver cuando una variable, esto de la relación, ¿no? Acuérdense que en ciencia estamos buscando si se establece relación o no entre las variables. Entonces, esto de causa y efecto tiene que ver con una relación directa, una correlación. Cuando una variable, si yo la modifico, la otra también, indefectiblemente. Bien, gráficas de control y distribución de frecuencias. Frecuencia es otro de los conceptos que vemos.
distribución de frecuencia, bueno. Y las otras, esas medidas son las que habíamos visto, las otras son estas. Estas son evaluaciones, son test dentro de estadística. Test Student, Z, ANOVA, Chi cuadrada, análisis de regresión y correlación. Tienen también, por ejemplo, Chi cuadrada, les muestro alguno, que es para validación de hipótesis, para ver cuál de mis hipótesis, si la principal, si la nula, cuál es la válida. O sea, cuál, claro, está bien, cuál es la válida, ¿bien? Para la validación de hipótesis. Bien. Ahora, todas estas herramientas, todos estos test, no lo hacemos nosotros, ¿bien? Obviamente, antiguamente lo hacían los estadistas, ¿no? Con cuentas, son ecuaciones matemáticas gigantes, pero lógicamente que lo podían hacer manual, ellos especialistas nomás, pero lo podían hacer manual porque no se podían ni siquiera sacar con calculadora eso, pero lo podían hacer manual porque los datos eran mucho menos de lo que tenemos hoy en día. Estamos en la era del dato, el dato abunda, ¿bien? Entonces podemos acceder a grandes bases de datos y eso, ese procesamiento de información, o sea, humanamente es imposible. Entonces necesitamos de la tecnología para poder aplicar la estadística. ¿Bien? Entonces, les voy a mostrar cómo estos test y todo esto eh, digamos, con qué herramientas nos podemos ayudar. Y en realidad, esperen, acá, en realidad les voy a mostrar primero SPS, que en realidad es de las más, ahí está, es de digamos, de lo más viejo, por así decirlo, más tradicional utilizado. A ver, lo más tradicional es el Excel, que hasta el día de hoy lo usamos, las planillas de Excel. Vieron que el Excel tenemos le aplicamos las fórmulas matemáticas y Excel, que también hay que saberlo usar, porque tampoco es que sea tan sencillo, bueno, y nos sirve. Igual que podemos visualizar gráficos de torta y todo. Pero ¿cuál es? El Excel tiene sus límites, ¿bien? Y no puede aplicar, no tiene la capacidad de aplicar todas las fórmulas o métodos por ahí de estadísticas que nos ofrece. Entonces, SPS es más pro, por así decirlo, ¿bien? Porque es específico para análisis estadísticos. Entonces, fíjense, yo acá subo a este sistema, a SPS, subo las bases de datos, mis planillas con toda la información, supónganse, o cualquier formato, no piensen solo en Excel. Entonces, yo acá le pido directamente al sistema, que acá no lo puedo, porque no tengo nada cargado, le pido, ven, ahí está de frecuencia, de estadística descriptiva, cruz tabulación, o sea, de cruce, correlación, regresión lineal, ANOVA, bien, que los tienen más o menos ahí, lo que salían en clase, bueno, test de normalidad, no paramétrico, bueno, y así. Entonces yo le pido, subo las bases de datos y le pido a SPS que me haga tal, no sé, ANOVA, ¿bien? ¿Y qué voy a hacer? Nada, procesa y me arroja. ¿Qué me arroja, no? ¿Qué me da? Bueno, eso es lo que les voy a mostrar, que ya algo les he mostrado. Es decir, bueno, me arroja, esto yo lo saqué de SPS, me arroja en el formato, yo le puedo pedir en gráfico o en tabla, bien. Bueno, literal, me arroja esto, o sea, el cuadrito, por ejemplo, acá en la tabla, yo acá le pedí rango mínimo, máximo, que son los conceptos que sí ustedes tienen que conocer: desviación, varianza, simetría y kurtosis. Bien, yo le pedí los datos y él me arroja directamente números, literal, números. Analiza todos los datos y me arroja números. Y yo tengo que poder interpretar estos números, pero para poder interpretar tengo que entender de qué se trata. Esto me lo preguntaron la mañana, que antes no lo he hecho. ¿Por qué las diferencias? O sea, ¿por qué hay cinco? Porque esta es una dimensión de análisis y ahí crucé, son los cinco criterios, son como tan las dimensiones de análisis y están las categorías de análisis. Entonces, cada uno de estos está codificado. ¿Ven? Eso PG5 es un código interno que antes en el trabajo lo tengo que haber explicitado, qué es cada código definido y todo el tema, ¿se entiende? Pero a los fines gráficos siempre se codifica. Y estos son los valores que, por ejemplo, mínimo y máximo hace referencia al mínimo de la muestra y el máximo, perdón, el valor más chico de la muestra y el valor más grande. Bien, la media, bueno, no sé si se acuerdan algo de lo que hicimos el ejercicio con las edades la clase pasada. ¿Se acuerdan de algo de eso o no? Más o menos. Bien, bueno, ahí vamos a hacer el ejercicio, pero ahora les muestro solamente qué es lo que me arrojan los sistemas para que tengan una noción. Bueno, me puede arrojar así en tabla como yo le pedí o en gráfico. Por ejemplo, acá que le pedí un histograma, entonces en gráfico, pero es lo mismo. Bien, fíjense, acá esa es la dimensión, que es la capacidad de habilidad. Bueno, cada uno de estas barras azules, ¿qué es? Es la acumulación de datos.
Por ejemplo, acá el dato es el de acuerdo. Entonces acá yo tomo con todos mis instrumentos de recolección de datos, cruzo. Acá está solamente la parte de encuestas, pero es porque es la parte analítica. Después cruzo todo eso. Solamente quiero mostrarles cómo muestra SPS. Yo cruzo los datos, ¿sí? El sistema los cruza y lo que hace es ver los datos que tanto se repiten, con qué tanta frecuencia se repite un dato. ¿Por qué? Porque la mayor frecuencia que presente un dato en una muestra habla de la veracidad, de la confiabilidad, de que ese dato sea certero, se acerque a esa verdad. Si yo acá les pregunto, chicas, ¿entendieron? Y a ver, la mayoría me dice, o sea, solamente dos personas, o una persona me dice no y el resto me dice sí. Obviamente que el dato sí es el más confiable, ¿se entiende? Entonces, cada una de estas barras azules es con qué tanta frecuencia se presentó ese mismo dato. Entonces, es como un aglutinamiento de datos, ¿no? Entonces, voy, por ejemplo, a cómo me muestra Python. Esto es como me muestra SPS. Voy a Python con algún otro tipo de gráfico. Miren, acá. Por ejemplo, está comparando, ¿no? Acá estoy comparando ácidos ¿se acuerdan esto de la calidad del vino? Con el alcohol. Fíjense que acá tengo tres tipos de gráficos distintos porque estoy comparando justamente, quiero ver si se establece relación, con quién tiene más relación el alcohol, con cuáles de los tres tipos de ácidos que tiene el vino. ¿Para qué? Simplemente porque aquello que tenga más relación va a afectar más, o sea, voy a poder trabajar, decir sobre la combinación entre el alcohol y ese ácido específico para mejorar, ¿se acuerdan que mi objetivo era mejorar la calidad, ¿no? Bien, porque antes estuve comparando con la calidad, esto es más específico. Pero miren, a fines gráficos, Python, yo le doy la orden, esa es mi orden, y esto me arroja Python, el gráfico, ¿bien? Entonces, que yo le pedí igual este tipo de gráfico, porque también hay que saber qué tipos de gráficos para visualizar qué cosas. Bien, fíjense, de los tres, cada uno de esos puntitos es un dato, ¿se acuerdan? Fíjense que hay gráficos que tienen, algunos de los ácidos están más juntitos, otros más dispersos, ¿ven? De los tres gráficos, ¿cuál dirían que hay mayor frecuencia, que los datos se acercan? ¿Y en cuál hay mayor dispersión? Que ahí hablamos de los otros conceptos, de dispersión, que se alejan entre Lo- ellos. el último sería el que se aleja. Bien, que lo habíamos visto, Y ¿se acuerdan? Bien, sí, sí, sí. Y los que bien, están más concentrados serían los que están más. bien. Ahora, eso habla, ¿sí?, de una mayor cohesión, de una mayor homogeneidad de la muestra. Cuando los datos presentan características más parecidas, más cercanas, entonces la frecuencia va a ser mayor, van a ser más cercanos los datos. Esto le estoy mostrando otro ejemplo porque vieron que en el histograma son respuestas desde la percepción de personas. Esto es laboratorio, es químico. Claro, Entonces, sí habías mostrado otro con colores también. bien. Entonces, lo que vamos a ver, lo importante de esta materia que ustedes tienen que ver, que lo que tienen que saber supuestamente por el programa, es dentro de la estadística descriptiva, bien, tienen que saber dos conceptos, que hay dos tipos. Las medidas de tendencia central, que ahí las repasamos si quieren, que era la media, la moda y la mediana, y las medidas de dispersión, que eran las desviaciones estándar, ¿sí? O sea, las desviaciones, todo lo que es desviación, todos aquellos datos que tanto se aleja un dato, ven como este que está ahí como aislado, del punto medio donde están la mayoría. ¿Bien? Entonces, ese dato me quedó como descolgado. Es un dato que me ensucia, es un dato aislado, que no, que obviamente se lee como que es falso, ¿no? O que, porque me desvía, lo tomo, pero me desvía la muestra, ¿no? Entonces habla de por ejemplo, este grupo es una muestra más homogénea y acá tengo una muestra más heterogénea. ¿Qué quiere decir entonces, hablando específicamente de las dos variables que está trazando, que el alcohol y el ácido cítrico no presentan relación entre ellas? Bien, porque bueno, es como querer juntar el agua y el aceite, o sea, no se relacionan literal. En cambio, con los otros tipos de ácidos se relaciona mejor el alcohol. Bien, bueno, pero bueno, eso quería mostrarles primero esto, cómo, digamos, cómo el programa, en este caso a través del lenguaje, que la diferencia de Python con SPS es las posibilidades de manejar grandes bases de datos, ¿no? Mucho más cantidad de datos me posibilita Python antes que SPS. Python es un lenguaje y SPS es un software, ¿sí? O sea, son cosas distintas.
tiene mayor alcance. ¿Se acuerdan de la chi cuadrada? Cuando yo le pedí frente a unas hipótesis que me las validara, ven, de la chi cuadrada, entonces me hace todo el procesamiento, todo eso lo hace la máquina y finalmente me arroja el resultado de que rechazamos, dice ahí, ¿no? La hipótesis nula, hay relación entre variables. ¿Ven? Esta última parte. ¿Ven? Y simplemente me saca, pero bueno, yo tengo que saber para qué me sirve, bueno, qué significa, bueno, ahí no, eran entre esas dos variables, la densidad y el ácido cítrico. Pues yo fui viendo, cuando vi en la totalidad, fui viendo cómo cada uno, digamos, cuando aquellas variables que presentaban más, de los componentes químicos, presentaban más relación con la calidad del vino, bueno, empecé como a jugar con esas variables, ver internamente cómo se comportaban, ¿bien? Relacionándola con otras variables u otros químicos en este caso. Bien, entonces, eso es lo que me muestra el sistema, digamos, me ayuda a través de métodos, herramientas estadísticas, que son las cuentas, ¿no? Las ecuaciones que se saca a través de la estadística para saber estas relaciones. Yo tengo que saber interpretarla. Bien, ahora vamos concreto, conceptualmente lo que ustedes tienen que saber, esto, las medidas de tendencia central. ¿Qué eran? ¿Se acuerda la mediana? Vamos a hacer ejercicio, pero ustedes van a arrojar ahora los resultados. Mediana y moda. Podríamos hacerlo con otro, ¿cómo se llama? Con otro ejemplo, no con la edad, con otra cosa. ¿Con qué lo podemos hacer? Que sea numérico. ¿Qué se les ocurre? La altura promedio que pueden tener los Dale, niños la en quinto altura. grado. Bueno, no, pero ustedes, a ver, las alturas, más o menos. Ah, A ver. uy, de nosotros. Y sí, dele. Díganme las alturas. 1,60 la mía. 1,59. 1,60. 1,62. 1,63. 1,63. Sí. Bien, ¿qué más? Nuestra desviación dejó el cuatripasado. Teníamos un compañero muy alto. Pero, dele, ¿qué somos? ¿Nosotras nomás? 1,64. 1,62. 1,70. No, mentira. 1,58. ¿Uno qué? 1,58, profe. 58. Espera, y me faltó uno. Era uno. Ay, me faltó uno, ¿no? Yo estoy El de Majo, creo. 1,64. 54 dijo María José Muñoz. ¿54? Sí, 1,64. Ah, 64. 64. Bueno, yo no estoy muy lejos, me voy a poner también. Estoy unos En 60. nacional y en provincia. Unos 63. Yo. Bien, ¿listo? ¿No tenemos más datos? Bueno, esos son nuestros datos. Acá el criterio es la altura. Bien, ¿qué tenemos que hacer primero para poder analizar estos datos? Acomodarlos Bien, ¿de qué forma? De del más menor a chico, mayor. Bien, los claro. ordeno. Ok. Hay que ordenarlos. Vieron, por ejemplo, en las bases de datos, que se utiliza también con los sistemas, ordenar, porque por ahí tengo datos faltantes. Supóngase, de las personas, si quisiéramos armar toda la comisión, digamos, hay personas que no están, nos faltan datos. Bien, entonces si nosotros dejamos el casillero con el dato vacío, el casillero vacío, que nos faltan datos, ¿qué hacen los sistemas? Empiezan a rellenar, que es lo que pasa con el chat GPT. La información que no encuentra la inventa, ¿no? Entonces nos ensucia la muestra porque nos inventa datos que no existen. Bien, entonces por eso es parte de este ordenamiento, digamos, que acá no lo hacemos, pero es parte del ordenamiento. Bien, de menor a mayor, ¿cuál es el menor ahí? 59, 1,58. 58. Bien, 1,58, 1,59, sí. 1,60. 1,60, Bien, 1,62, sí. 2 de 63 y 1 de 64. 63, 63. Espera, me falta uno, ¿o no? Porque son 2 de 1,63. Sí, pero puse 2 de 63. 1,58, Me falta 1,59, 1,62, 1,60, 1,62. ¿o Ay, no? falto yo. 1,64, Sí, ¿no? falta 1,62. Y 1,64. Bien, Sí. acá 1,63, claro. No hay 1,61. Bien, ahí está. 1,62. Ahí está. Bien, ahí están bien. Vamos a borrar esto para no confundirnos. Ahí tenemos nuestros datos ordenados. Bueno, ahora saquen ustedes, porque ya lo hemos hecho esto. ¿Cuál es la media, la mediana y la moda de estos datos, de esta muestra? A ver.
En la media teníamos que sumar todo y dividir por lo que éramos, ¿no? Sí, la media aritmética que normalmente nosotros la llamamos como promedio, ¿no? Es la suma de todos los valores de los datos, de los valores de los datos, dividido la cantidad de los datos de la muestra. Esto igual no lo tomamos en el parcial, pero sí ténganlo en cuenta para el TIF y el final, bien estadística. Bien, ¿y cuál era la moda? Lo 1,61 más puede ser la usado. mediana. No sé, yo no he sacado la cuenta. Puede ser. 1,61, o sea, mirando los datos así, yo creo que sí. Bien, obviamente, esto lo podemos hacer porque son poquitos datos, ¿cierto? Pero para que Claro. piensen la lógica. Bien, Pasa que si no, habría que hacer tipo una tabla dinámica como para poder poner todos. claro. Bien, metros. 1,61 m, entonces tenemos la media. Bien. La moda y la mediana, ¿cuáles serán? A ver, ¿cuántos datos tenemos? La La moda no moda sería es el uno más sesenta y tres. usado. 7 datos. ¿Cómo? ¿La moda qué es? ¿Cuál es Lo acá? más usado o lo que más se repite. ¿Cuál es? Uno sesenta y uno tres. 1,63. Bien, 1,63 es el dato que más se repite. Bien, ¿qué más? La mediana, ¿qué era? A nivel El conceptual. promedio, No. La mediana es como si yo tomo mi muestra ordenada y la parto en dos partes iguales. La divido en dos partes iguales. En realidad no se divide, no quiero decir divido porque, si no, porque es como la acción matemática, pero no, se parte en dos partes iguales. 1,62 sería, porque es el ¿Cuántos datos medio. son? Uno, 2, 3, Son 4, 5, 7. 6, 7. Claro, acá justo me cae en 1,62. Muy bien. Y si tuviera número par, ¿cuál sería la mediana? El medio de entre los. el 61 y Bien, 62. bien, muy Claro. bien. Bueno, listo. Ya tenemos datos de tendencia central, ¿sí? Las medidas de tendencia central de nuestra muestra, bajo el criterio de la altura, ¿cierto? De nosotras. Bueno, entonces, la altura nuestra. Tenemos que la media aritmética, o sea, lo que es el promedio, es de 1,61 m, la mediana es de 1,62 m y la moda es de 1,63 m. ¿Para qué me servirán estos datos? ¿Qué me indica de nosotras, del grupo? ¿Qué indica? ¿Qué interpretación puedo hacer sobre esta información que me arroja la estadística? eh, que somos todas latinas. Que somos exacto, o sea, bien, hay una caracterización. ¿Es una muestra homogénea o Acá heterogénea? estaríamos, eso iba a decir, que acá estamos bastante parejas todos, no hay ninguna Bueno, homogénea. distancia. Bien, la terminología técnica es una muestra homogénea. ¿Qué pasa si yo, acá viene 1,80 m? ¿Qué pasa con mi muestra? Y se desvía. Se Sí. desvía, muy bien, Se ensucia, tiene una se muestra ahí que ensucia. no coincide. Es como lo habíamos visto, ¿se acuerdan con Python? Esos datos aislados, los outliers, o sea, los datos perdidos, son estos datos alejados, ¿vieron ahí? ¿Ven? Nosotras estamos ahí, todas juntitas. Entonces, o esto, lo de los bigotes y cada uno de esos datos que se alejan mucho del centro. Y eso es el desvío estándar. Cuando algo se aleja, cuando el dato, el desvío estándar es. En realidad la desviación, primero es todo lo que es, cómo se desvía mi muestra en general, ¿no? Esto que decía recién Pame. Eso es la desviación de la muestra. Ahora, el desvío estándar mide qué tanto cada uno de estos datos se aleja, a ver acá con cada uno de estos datos se aleja, supónganse que la media la tengo acá, el rango aritmético, el rango medio, perdón. Entonces, el desvío mide cada dato, ¿qué tan lejos está del centro? Literal, va midiendo, ¿no? Cada dato, repito,
qué tanto se aleja, no del que está al lado, del dato que está al lado, sino del dato del centro, ¿bien? Del rango medio. Entonces, eso se hace una cuenta, el sistema hace una cuenta para sacar una onda, no es el promedio, pero una onda para arrojarme un dato único, para saber cuál es la desviación en general de los datos, el desvío estándar. Por eso es estándar, porque me arroja un dato único. Entonces, supónganse, nosotros acá, en esta muestra, ¿no? Supónganse que yo acá tengo 1,80 m. Y obviamente me va a sacar, el sistema me va a sacar la medida que entre el 180 a la mediana 1,62, o sea, va a haber una distancia mucho más grande, pero no importa, el sistema, ¿qué va a hacer? Va a compensar, o sea, nivela todo, entonces me va a quedar un desvío estándar grande, por más que acá estamos todas aglutinadas, ¿bien? Entonces, gráficamente, o sea, yo con esa medida no puedo ver bien en realidad cuál es la dispersión y que la dispersión realmente es de un dato en particular y no de todas, ¿se entiende? Entonces, el gráfico me ayuda a mí a visualizar esto, ¿ven? ¿Se acuerdan acá? A ver, en el trabajo, miren, acá en este gráfico, fíjense, esto es de Python, esto es de CPS, me da la media como valor para poder analizar esto, solo me arroja la media, y el desvío estándar o desviación estándar, 6,43. Bien, ¿qué tan desviados están los datos? Bien, ahora paralelo a esto, una cosa es la información que me arroja, bueno, acá que me dan estos datos, y esta información que yo veo visualmente cómo los datos se agrupan, ¿no? En cuanto a un dato, con qué frecuencia aparece un mismo dato. Ahora, esta curva, que es la famosa llamada campana de Gauss, que la creó el señor Gauss, la inventó, es otra información paralela que va a las barras. Bien, es más información que me está dando. Y por ejemplo, acá tiene que ver con el cuadro como, miren, esta parte de kurtosis. Sí, kurtosis hace referencia a esa campana, a esa curvatura. ¿Por qué? Obviamente siempre me arroja error porque los sistemas siempre tienen, hay que medir esa posibilidad de error. Siempre puede fallar todo, chicos, siempre. Bien, entonces, ¿qué pasa si estos datos digamos, no están tan aglutinados ahí, sino si yo tuviera más posibilidades de que los datos estén más dispersos? ¿Qué pasa con la campana? O sea, si estaría más, no sería tan inclinada a decir si se verían los datos Bien, y claro, ahí estarías en un problema o no. se aplana. No importa, o sea, el tema es o sea, cómo saber interpretar la información visual gráfica que nos arroja el sistema. Porque Bien, con lo que me estás diciendo, acá lo más eh, verdadero visual. es, claro, lo que más se ve, digamos, es, no me acuerdo qué era o sea, Ah, sería como que tu verdad estaría más dividida. claro, bien. Habría mayor dispersión. ¿Qué pasa con la campana? Se aplana, ¿sí? Que se le llama mesocúrtica cuando es más plana o leptocúrtica cuando es más alta. Entonces, cada uno, o sea, Cuando, todo eso perdón, tiene una cuando decís interpretación. esto de kurtosis, ¿quiere decir Kurtosis es, la verdad? kurtosis en estadística, no. La kurtosis ¿No? es la curva. ¿Qué curvatura hace? Porque esta curva no es que es igual, va de acuerdo a los datos, con qué frecuencia se presentan los datos. Entonces, es una representación gráfica, por eso les digo, una cosa son las barras. Acá, SPS, ¿qué hace? Mezcla distintos sistemas, ¿sí? De lectura dentro del conocimiento científico. Entonces, utiliza la campana de Gauss para visualizar algo, ver esto, la distribución de la frecuencia, que también, las barras también, pero de otras formas, de otra lógica, ¿no? Porque si ustedes cuando van y estudian toda la teoría de campana de Gauss, habla de sesgos, habla, o sea, tiene toda una interpretación, son todos como códigos, ¿se entiende? O sea, entonces tenemos que saber interpretar todo esto, ¿no? Decir, bueno, acá con respecto a las barras, por un lado es información la barra, por otro la curva, ¿qué tipo de curva? Por otro, esto, la media, el desvío estándar, la n, que es la muestra, ¿no? Frente a tantas respuestas o cuestionarios o frente a esta dimensión, bueno, ¿cómo se comportan los datos recolectados, las respuestas? ¿Sí? Eso es lo que se analiza, el comportamiento de los datos para determinar finalmente si hay relación entre las variables o no. Por eso necesitamos las variables operacionalizarlas, porque necesitamos reunir datos aislados para después cruzarlos y ver cómo se comportan. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Qué no, Pame? No, no, es mucha info. Sí, por eso.
¿Qué es lo importante que ustedes tienen que saber? Repito, es esto. Medidas de tendencia central, ¿cuáles son? Bien. Y las medidas de dispersión, ¿cuáles son? Es Entonces, si yo me encuentro con una curva que es más aplanada, no quiere decir que esté eso. mal. No, no, no hay nada. Pame, sacate esto de mal o Sí, bueno, sí, sí. de mal o bien. Sí, Bien. Ahora, supónganse que yo tengo una muestra como muy dispersa, suponete, y digo, bueno, y eso lo contrasto con otras investigaciones, con lo que se sabe, el conocimiento científico, o sea, y me da, o sea, y en otros trabajos no da así. Es porque algo hice mal, apliqué mal algún método, algún instrumento, o el de recolección, o el de análisis, claro, no fue suficiente. algo hice mal, algo en el proceso hice mal. Bien, entonces siempre los datos, los resultados, todo hay que contrastarlos con, por eso buscamos en marco teórico los antecedentes, que tanto también se sabe, porque vemos desde el método que se aplicó para evitar cometer errores, porque obviamente se cometen errores, ¿no? Es difícil, es muy difícil investigar, saber qué herramientas poder utilizar, o las más adecuadas habla de toda una experticia, o sea, importante, no solo para investigar, no solo necesitamos tener conocimiento con respecto al método científico, conocimiento de herramientas de análisis de datos, conocimiento eh, con respecto al problema, al conocimiento, digamos, al problema de investigación que tenemos que analizar, sino que es un conjunto de habilidades y competencias, la verdad que bastante complejos, por eso es difícil. ¿Bien? Pero bueno, Igual acá el tema de la curvatura y todo eso que decía Pame, por sí. ejemplo, si hacemos un gráfico nosotras de lo que hoy medimos y todo eso, obviamente nos va a dar parecido. No es que va a Leptocúrtica. haber una curva tan amplia en donde se va a notar la diferencia abismal. Va a ser una curva muy Va a chiquita. haber un desvío estándar corto, chico. Claro, por eso. Bien, No, pero igual el revuelo en mi cabeza está es en la que mostraste anterior, que era con respecto a la acidez del vino y demás, que eso es lo no, que te pero da el pará. lado, pero en este caso está bien, sé que lo hacemos de ejemplo para ejercitar y demás, pero digo, está bien, estamos, poner todas parecidas y aparece ese de 1,80, que es mi desviación, Sí, pero eso que ensucia, pero es como que en mi cabeza está así, pero es una persona, no la puedo sacar, está. no, Y si yo claro. tengo que armar esa información, la tengo que contemplar. Entonces ahí es donde está Sí. todo Y bueno, ahí está tu mi lío que me interpretación. estoy armando, que me Pero estoy pará, armando. pero te voy a aportar algo que me parece que es importante, que a esto lo que vos me preguntabas está bien o mal. Lo que pasa es que por ahí no es lo correcto, digamos, esté bien o mal, sino es la lectura que se hace. Por ejemplo, está muy bien que, digamos, la desviación, que sea muy amplia la desviación, que me habla de no relación y habla de la heterogeneidad de la muestra, no es algo positivo, digamos. Nosotros necesitamos que las muestras sean más homogéneas. ¿Por qué? Porque les recuerdo que lo que estamos buscando en ciencia es acercarnos a esa verdad. Entonces, si los datos están muy alejados entre sí, ¿cómo los valido? Entonces me está hablando de que esa verdad o no es así como se plantea, ¿se entiende? Entonces, ahí, por ese lado, entiendo como lo que vos decís, está bien, claro, o sea, está bien problemas o no. O estoy contenta con la muestra porque hice las cosas bien, porque tiene que ver con una cuestión de homogeneidad de la muestra y de todos los procesos, ¿no? que hice. ¿Se entiende? Igual en este caso, en el que vos decías de 1,80, recién lo hice como para sacarme la duda de esto que ¿Cuántos decía son? Pame. Y ¿Cuántos son? decía casi 1,62 estábamos nosotras, y si pongo una persona de 1,80 es 1,63. Pero O ¿con qué sea, valor? ¿Qué estabas tampoco. sacando? ¿No sacaste el desvío estándar? ¿Qué sacaste? No, saqué la medida de Porque lo básico, acordate, porque las la medidas, primera. claro, porque no estás midiendo dispersión, las medidas No, 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 seguís midiendo lo mismo. Las medidas de tendencia central apuntan a esto, a evaluar y primero identificar el centro. claro. Recuerdo que es para describir la muestra, entonces los resultados de la muestra. Entonces, identificar primero el centro, lo que más, el dato que más se repite, bien, pero la dispersión, que es eso, que ese dato me va a desviar la muestra, para medir dispersión son las otras fórmulas, que no las hemos sacado, porque ya ahí son fórmulas, o sea, no las vamos a hacer manual, bien. Las tienen igual las clases si las quieren hacer manual, pero bueno. Eh, eso Excel lo saca, se pueden sacar todo eso con Excel. Claro, no, ahí, Lucila, no me diste desviación.
para saber eso, la desviación tenés Cuando se hace así, por ejemplo, esta investigación, o sea, de una población o en estos lugares que tienen personas muy longevas, sí, eh, claro, sí. pero después no quiere decir que descartes a ese grupo de gente, No, digamos. pero vos interpretás, cuando haces la interpretación, esos datos, los básicos que vimos, es para tener un primer contacto con la muestra, de qué se trata. Después vos empezás como a jugar con y a ver, a indagar. Y en las interpretaciones podés valorar eso, ¿no? Es decir, bueno, estos datos más perdidos. Pero miren, por ejemplo, a los fines concretos y prácticos, si yo tengo un grupo, supónganse que acá, en este grupo, suponiendo la edad, el concepto, el criterio de edad y el criterio de, porque hay un montón de personas que tienen otras carreras, ¿no? Que si, no es lo mismo que si recién salen del secundario que si ya hay todo un recorrido. Eh, Supónganse que viene una persona acá de 18 años, ¿no? ¿Qué creen para esa persona? O sea, ¿es lo mismo la muestra? O sea, ¿cómo yo puedo relacionarme con ustedes o pensar en las estrategias pedagógicas frente o con otro grupo? Cambiemos, comparando ustedes con un grupo de todos 18 años, ¿qué creen? ¿Es lo mismo para mí como docente que lo tengo? No, no, claro que no. Las clases, toda la planificación es la misma, pero literal que es, o sea, en esta parte más de estrategias, en la forma de conexión y todo, es totalmente distinto, literal, literal. Entonces, son importantes los datos. Lo que pasa que, bueno, acá piensen que estamos trabajando con datos chicos, pero imagínense en grandes bases de datos. Que decir, entonces, poder identificar dónde está el punto medio, cuál es la media, dónde está la mediana, cuál es la moda es un montón al inicio, por lo menos para empezar. Bueno, Tener. y ahí está lo que habías dicho hoy también, que ahí es también como empezás a discriminar cosas. Exacto, exactamente. Y ahí no hay métodos que, bueno, uno dice primero hace esto, después lo otro. No, vos vas, es como experimentando con los resultados y las interpretaciones. Y lo que permite el sistema y la estadística es poder ir cruzando, que es súper atractivo poder ver, es muy placentero ver cómo, qué se produce, ¿no? Frente a estas relaciones. Por ejemplo, como les decía antes, esto de la flexibilidad y la tecnología, ¿no? Como las formas de comunicación entre los chicos, si afecta o no también los sistemas de entrenamiento, se debe ver afectada por la motivación, me imagino, ¿no? Pero bueno, eso es lo interesante. Bueno, pero lo más importante es eso, medida de tendencia central y de dispersión. No es que van a tener que sacar cuentas ni nada, pero sí tenganlo en cuenta para el TIF y eso, por lo menos para nombrarlo, sí. Y para el final. Y eso. Bien. Ahí, ¿cómo estamos? ¿Mejor con la estadística? ¿Qué va a hacer Google Form? ¿Qué es lo que van a hacer? Más o menos, dice Jessica. Es como una primer entrada de. Yo les mostré las que también usé de los formularios de Google, porque los que más se usan actualmente, las gráficos de tortas les mostré, ¿cierto? Bien, ustedes van a hacer ese ejercicio con eso porque obviamente el formulario de Google me arroja en gráficos, visualización, digamos, los resultados. Depende, en realidad, depende cómo ustedes lo hayan planteado la pregunta. No siempre les va a aparecer en gráfico de torta. Todo depende, repito, cómo ustedes armen la pregunta. Pero les arma por pregunta, ¿entienden? Entonces, por lo menos nos sirve a primer tanteo para ver los resultados. Vamos a trabajar como ejercicio sobre eso, va a ser el parcial, pero la idea es que después necesitan otras herramientas para poder cruzar con esos mismos resultados relevados, con ese mismo instrumento, pero utilizan otros instrumentos para poder cruzar los datos y poder analizarlos y graficarlos de otra forma. Bien, pero bueno, pero eso es como la forma más incipiente. Ahora, yo en ciencia, ¿me puedo quedar solo con los resultados que me arroja formulario Google? Y no, es muy pobre, la verdad que es muy pobre. Lo hacen, lo quieren hacer en las tesis, pero entiendo porque no saben tampoco, porque en las metodologías de investigación nunca se llega a ver, a trabajar sobre lo último, porque, claro, hay que comprender todo el primer proceso para poder, y bueno, y es mucho, la verdad que es mucho. Entonces no se alcanza a ver. Pero bueno, eso. Bueno, chicas, les pido por favor que me pongan el presente en el chat y bueno, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, cualquier cosa? Si no me escriben, les paso los links de reunión
nos vemos ahí o me pasan las dudas por correo, o sea, por la mensajería interna y vamos viendo por ahí. Bárbaro, profe, muchas gracias. Profe, Flecha había avisado hace un ratito que se había quedado sin wifi por las dudas que Anotala, avisó por eso. anotala, Pame, por favor, porque no lo voy a poder Ok, hacer ahora y me voy a olvidar. Bueno, me escriben, estamos en contacto. Profe, gracias. Bien. Gracias, profe. Buen Tengan fin muy buen de. fin de Muchas semana. Chao. Gracias, profe. Buen Chao, fin de. chao.